La reacción formó un impacto invisible, haciendo que el desprevenido Lord Voldemort se tambaleara hacia atrás un paso y las mangas de su túnica volaran. La luz verde pálida de la antorcha recuperó su brillo constante y los siniestros hilos de energía en el aire desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Lo único que quedó en la cripta fue el silencio sofocante y griega. El olor a quemado de la varita destrozada. Bellatrix levantó la cabeza extrañamente, su sonrisa fanática congelada, completamente confundida. Ella se negó a creer que su amo pudiera fracasar. Su amo siempre tendría éxito. Lucius, por el contrario, estaba mortalmente pálido y su cuerpo temblaba ligeramente. Esa varita era el que le había confiado su anterior amo, el cual había guardado temporalmente en Borgin y Burkes para evadir la búsqueda del Ministerio de Magia. Más tarde, lo había recuperado y se lo había devuelto respetuosamente a su amo. Lord Voldemort quedó paralizado en el sitio, mirando su mano vacía y el enorme montón de pólvora negra en el suelo. Era una quietud más aterradora que la furia absoluta. Después de unos segundos, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos escarlata ardían en la oscuridad, llenos de una rabia descomunal y de la humillación de ser burlado. Su ritual meticulosamente preparado, su magia mitológica tan esperada, fue arruinado por una varita que se autodestruyó espontáneamente. Él no podía aceptar esto en absoluto. Lu. Sí. Nosotros. Lucius se desplomó en el suelo, temblando como una hoja en el viento. Sabía que, independientemente del motivo, un castigo aterrador era inevitable. Y él sería el primero en sufrir la ira ilimitada del amo. Lord Voldemort avanzó paso a paso y la brisa resultante dispersó la pila de cenizas. La oscuridad en la cripta parecía haber cobrado vida, burlándose de su incapacidad para controlar siquiera una varita mientras intentaba robar poder mitológico. 231 Capítulo 228 Recuerdos profundamente grabados. La oficina de Umbridge era incluso más sofocante que un aula, cada centímetro de espacio estaba lleno de sus decoraciones afectadas. Los gatos de encaje y cerámica lo observaban con ojos hundidos en el silencio inquietante. Siéntese, señor Potter, dijo Umbridge con su voz melosa y falsa, señalando una silla particularmente baja frente a su escritorio. Harry se sentó, sintiéndose como un criminal siendo interrogado. Un trozo de pergamino inusualmente liso y una pluma negra y afilada fueron los compañeros de Harry durante la velada. Escribirás. No debo decir mentiras, susurró, como si compartiera un dulce secreto. Hasta que las palabras penetren en mi mente. Creo que no hará falta tinta. Comienza. Harry cogió la pluma, confundido. En el momento en que la pluma tocó el pergamino, un dolor ardiente le recorrió el dorso de la mano y le hizo jadear. Miró hacia abajo y vio un corte largo y delgado en el dorso de su mano, del que manaban pequeñas gotas de sangre, y en el pergamino se veía claramente la primera letra que había escrito con sangre. Yo. Casi simultáneamente, la herida comenzó a sanar a una velocidad espeluznante, dejando solo una leve marca roja y una persistente sensación de ardor. Harry miró a Umbridge con horror. Estaba absorta en la calificación de solicitudes, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, como si escuchara música hermosa. Continúe, señor Potter, dijo sin levantar la vista. La ira surgió en el corazón de Harry. Él lo entendió. Este era un objeto de artes oscuras, una herramienta malvada diseñada para infligir dolor y forzar la confesión. Apretó los dientes y volvió a poner la pluma sobre el pergamino. El dolor tocó una vez más claro y profundo que antes, como si la pluma no estuviera escribiendo en papel, sino grabando directamente en su alma. La herida apareció, sangró y sanó rápidamente, pero el dolor se acumuló, capa sobre capa, clavándose en su corazón. Bajo la presión de Umbridge, lo escribió una y otra vez. Solo el sonido de la pluma sobre el pergamino y la respiración pesada de Harry llenaban la oficina. Umbridge ocasionalmente dejó escapar algunas risas satisfechas. El sudor goteaba de la frente de Harry. El repetido tormento del dolor había hecho que su mano temblara incontrolablemente. Sintió las palabras forzándose a entrar en su mente con cada punzada. No sabía cuánto tiempo había pasado, quizás una hora, quizás una eternidad. Umbridge finalmente dejó la pluma, sus ojos saltones admiraron con satisfacción el rostro pálido y sudoroso de Harry. Tomándose la barbilla, dijo. Creo que es suficiente por esta noche. Recuerde esta sensación, señor Potter. Continuaremos a la misma hora mañana por la noche. Puede irse. Harry se puso de pie tambaleándose, sintiendo como si su mano derecha hubiera sido pinchada repetidamente por innumerables agujas, un dolor denso y persistente en lo profundo de sus huesos.
Apretó fuertemente su mano derecha, inclinó la cabeza y huyó rápidamente de la nauseabunda oficina rosa. Ron, Hermione y Ginny esperaban ansiosamente junto al agujero del retrato de la sala común de Gryffindor. Cuando la figura de Harry apareció al final del pasillo, inmediatamente lo rodearon. «Harry. ¿Estás bien?», preguntó Ginny con entusiasmo, con la mirada fija en su mano derecha, firmemente apretada. El rostro de Harry estaba excepcionalmente pálido a la luz de las antorchas del pasillo. Sacudió la cabeza, queriendo hablar, pero al principio no emitía ningún sonido. Ron gruñó indignado. «Esa vieja murciélago. ¿Qué te hizo?». Harry respiró hondo, intentando estabilizar su voz, pero aún temblaba. Ella me hizo escribir con una pluma, sin tinta, sin tinta. Las pupilas de Hermione se contrajeron. Miró la mano derecha oculta de Harry, conectando los puntos. «¿Qué escribiste? ¿Qué le pasó a tu mano?». Harry abrió lentamente la palma de su mano. A la luz, pudo ver que la piel del dorso de su mano estaba anormalmente roja, como si algo la hubiera quemado repetidamente. Curiosamente no había heridas evidentes. «Me hizo escribir, no debo decir mentiras, cada vez que lo escribía, era como si un cuchillo me cortara la mano, pero la herida desaparecía inmediatamente». «Eso es tortura», gritó Ron, con el rostro lleno de ira e incredulidad. «Está torturando a los estudiantes. Tenemos que decírselo a la profesora McGonagall. Dígaselo a Dumbledore». «¿De qué servirá decírselo?». De repente Ginny habló y todos la miraron con sorpresa. Sus ojos les recordaron la mirada que Kaito le dirigió a Malfoy. Ella dio un paso adelante, tomando suavemente la muñeca de Harry sin decir palabra, acariciando la piel enrojecida, con el ceño fruncido. «El Ministerio de Magia la envió. ¿A quién le creerá Fudge? Están buscando excusas para perseguir a Dumbledore y Harry». Ella miró a Harry y le habló con una calma inusual. «Ella solo quiere que te rindas, Harry. Quiere que te calles. Cuanto más dolor sientas, cuanto más miedo tengas, más contenta estará». Harry miró a Ginny, sintiendo el cálido toque de sus dedos. Curiosamente, el dolor ardiente en el dorso de su mano pareció disminuir ligeramente. Él asintió, con la garganta un poco apretada. «Lo sé. Pero no podemos dejarlo pasar». Hermione apretó los puños. Su racionalidad le decía que Ginny tenía razón, pero emocionalmente no podía aceptarlo. «Debe haber una manera, al menos, de aliviar este dolor, hablamos de ello mañana», dijo Ginny con decisión. Aún sujetaba la muñeca de Harry, volviéndose hacia Ron y Hermione. «Necesita descansar. Ron, vamos a buscar algo de comida. Hermione, tú también regresa. Lo llevaré a su dormitorio». Ron encogió el cuello, miró a Harry, luego a su inusualmente asertiva hermana, y finalmente ascendió, girándose para correr hacia las cocinas. Hermione se dirigió a Harry con una mirada extraña, luego a Ginny. La joven señorita Otter sintió una sutil conexión emocional entre los dos. «¿Qué dijo Kaito de nuevo?». Parecía que se había convertido en la tercera rueda. Ella frunció los labios y finalmente le susurró a Harry. «Descansa bien, Harry, ya pensaremos en algo mañana». Entonces se dio la vuelta y se deslizó por el agujero del retrato. Ginny entonces soltó la muñeca de Harry, pero no mucho. Harry aún podía sentir el calor de su cuerpo. «No escuches los gritos de Ron», susurró, su tono mucho más suave que antes. «Y no dejes que ese sapo rosa te asuste. Estamos todos aquí». Harry miró el contorno de su perfil en la tenue luz, sin palabras por un momento. Él tarareó suavemente en afirmación. A la mañana siguiente, Hermione encontró a Kaito desayunando en la mesa de Slytherin, ya Xian, Lan, Chen y Lin sentados un poco más lejos. Ella relató brevemente la terrible experiencia de Harry de la noche anterior, enfatizando la extraña pluma de artes oscuras y el dolor persistente que le provocó, y cada vez estaba más enojada. «Esa es la situación. Creo que es un objeto de artes oscuras diseñado para infligir dolor continuo y ejercer su presión mental. ¿Podemos hacer algo para ayudar a Harry? Al menos para que le sea más fácil la próxima vez que lo castiguen». Hermione miró a Kaito. Sabía que la persona frente a ella siempre tenía una solución para cualquier cosa que Granger no pudiera manejar. Los ojos de Kaito se enfriaron ligeramente. Los métodos de Umbridge eran incluso más despreciables de lo que había imaginado. Lan, que había estado escuchando en silencio, parpadeó. «Tengo algo que puede ayudarte». Ella dejó suavemente la cuchara y comenzó a hurgar en su bolso. Nunca se sabe cuántas cosas podrá contener el bolso de una chica.
Primero, sacó una tapa de metal que hacía ruidos extraños, murmurando esta no, luego sacó unos anillos grabados con runas complejas de propósito desconocido, los miró y los volvieron a colocar. Lo siguiente fue una pequeña botella de líquido que brillaba con la luz de las estrellas, dado lo horrible que era la poción que una vez mezcló para Kaito, la guardó, para que nadie vomitara su desayuno recién comido. Revolvió con gran concentración, incluso un poco frenéticamente, murmurando para sí misma. Recuerdo haberlo puesto aquí, los resultados de la prueba fueron bastante buenos después de la última mejora. Xian se levantó las gafas con impotencia y susurró. Lan, el bolsillo interior de la izquierda, el verde oscuro. Kaito miró y no había esperanza. No podía distinguir la diferencia de colores en absoluto. Ah. Cierto. Los ojos de Lan se iluminaron y finalmente sacaron un par de guantes de lo más profundo de su bolso. Los guantes parecían estar hechos de suave piel de dragón negra, pero brillaban levemente con un brillo metálico bajo la luz. Las zonas clave, como los nudillos, estaban incrustadas con finos hilos de plata, lo que les daba un aspecto extraordinario. Esto. Lan le entregó los guantes a Hermione, con el rostro iluminado por la emoción y un poco de orgullo de un entusiasta de la tecnología que compartía su creación. Guantes que desvían maldiciones, una de mis piezas de práctica de hace un tiempo. Pueden, hasta cierto punto, desviar y absorber maldiciones de intensidad baja a media y energía de impacto físico. Para este tipo de corrosión energética de magia oscura continua y de baja intensidad, bueno, en teoría, deben actuar como amortiguador y dispersador, reduciendo considerablemente el dolor. Si bien no pueden proporcionar inmunidad completa, al menos, podría picar un poco. Hermione tomó con cuidado los guantes, sintiendo su peculiar textura. Te lo agradeceré por Harry, Lan. Esto debe ser muy caro, ¿verdad? Lan hizo un gesto con la mano, sonriendo. No hace falta que me agradezcas, de todas formas solo están ahí. Pero dile que tenga cuidado al usarlos, que no se entere ese viejo sapo. Son materiales didácticos no estándar. Ella le guiñó un ojo a Hermione. Kaito esta escena y le dijo a Hermione. Deja que Harry tenga cuidado. Lo que podemos hacer es limitado. Si él podrá soportarlo o al final depende de él. Hermione asintió solemnemente. Entiendo. Gracias. Agarró los guantes y se giró, apresurándose a buscar a Harry. Violet se encontraba al final de la mesa del personal, intentando pasar lo más discreto posible. Vio la mano derecha de Harry, inconscientemente ligeramente curvada, mientras caminaba hacia el gran comedor. También vio a Hermione corriendo hacia la mesa de Slytherin, conversando con Uchiha Kaito y sus compañeros, y luego yéndose con algo en la mano. Ella sabía lo que había pasado. Un Bridge le había mostrado este método educativo altamente efectivo anoche con una cruel sensación de placer. En ese momento, Violet casi tuvo que usar toda su fuerza para reprimir el impulso de sacar su varita y hechizar esa cara rosada. Pero no pudo. Su función actual era la de asistente diligente. Ella solo pudo reprimir ese disgusto y esa ira en lo más profundo de su corazón, tragándose ese carbón ardiente. Tiró de su sombrero gris de ala ancha, dejando que las sombras oscurecieran aún más su rostro. Ella sabía que Uchiha Kaito y sus compañeros no se quedarían de brazos cruzados. La chica llamada Lan, sus habilidades de alquimia sorprendieron secretamente incluso a una Ravenclaw como ella. Puede que no se enfrenten directamente a un Bridge por ahora, pero siempre, a su manera, en los espacios vacíos de las reglas, brindarían apoyo silencioso a sus compañeros. Esto le trajo cierto consuelo. Al menos en este castillo, al ser corrompidos por un sapo, no todos eligieron el silencio o la sumisión. Ella cogió su taza y dio un sorbo al té ya frío. El sabor amargo se expande por su boca, igual que su estado de ánimo en ese momento. Su mirada recorrió inadvertidamente los rostros inocentes del gran comedor, sin saber del futuro, y un pesado sentido de responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Tenía que ser más cuidadosa, más cautelosa, para proteger lo que ella consideraba verdaderamente importante en este Uzumaki. 232 capítulo 229 ¿Cuánto dinero? 2 capítulos combinados. Era de noche otra vez. A Harry nunca le había disgustado tanto la puesta del sol y la salida de la luna. El aire, denso con un perfume dulzón y enfermizo, envolvió a Harry nuevamente, empujándolo hacia la pesadilla rosa. Se sentó en la pequeña y baja silla de la oficina de Umbridge, con la mirada fija en el suave pergamino y la afilada pluma negra que tenía delante. A diferencia del puro miedo y la ira de anoche, esta noche se sintió un poco más seguro. Comienza, señor Potter. Como siempre.
Incluso cuando Umbridge estaba realmente complácida, su rostro mostraba la misma sonrisa falsa e inmutable. Harry respiró profundamente, sacó su mano derecha del bolsillo de su túnica y reveló el guante que Lan le había dado, el cual ya se había puesto. El guante se sintió fresco y flexible, ajustándose a su piel como una segunda capa. Casualmente puso su mano de nuevo sobre la mesa y cogió la pluma. Espera un momento, el corazón de Harry dio un vuelco. ¿Por qué llevas un guante? Profesor Umbridge, es para ocultar las cicatrices, los otros estudiantes se ríen de mí. No es cierto, sapo. Les encantaría ayudarme a lidiar contigo a fondo. Umbridge no parecía sospechosa. O mejor dicho, habría preferido que Dumbledore le hubiera dado ayuda a Harry, para poder usar legítimamente la excusa de dar refugio a estudiantes problemáticos para expulsarlo de su puesto. Los jóvenes de hoy necesitan un poco de respeto por sí mismos, y lo apoyo. Ahora, por favor, empieza. Vete al diablo. Harry presionó los dientes y la punta de la pluma descendió. El esperado dolor abrasador no llegó. Acompañado de una leve sensación de hormigueo similar a la electricidad estática, podía sentir calor emanando del dorso de su mano, pero la intensidad se redujo mucho, como sacar un pavo recién asado con guantes de cocina. La escritura roja intensa, yo, todavía aparecía en el pergamino, pero esta vez, Harry no jadeó de dolor, solo frunció el ceño levemente. Umbridge pareció notar la sutil diferencia en su reacción, levantando sus ojos saltones y mirándolo con sospecha. Harry inmediatamente cayó la cabeza, fingir que aún sentía un dolor insoportable, con los hombros ligeramente encorvados, aunque por dentro respiró un gran suspiro de alivio. Esto funciona de verdad. De verdad, gracias a Merlin por dejarle a Slytherin tal alquimia. Genio que se preocupa por las masas. Escribió una y otra vez, amortiguando eficazmente el dolor y permitiéndole mantener la mente despejada. Incluso comenzó a considerar en alma dividida la propuesta que Hermione le había hecho antes. Que él mismo debería enseñar a todos defensa contra las artes oscuras. Esta idea había parecido inalcanzable bajo la tortura de la noche anterior, pero pensándolo ahora, parecía factible. Cuando terminó la detención, Harry todavía estaba pálido, ya estaba así de pálido, y se fue con pasos tropezosos. Pero tan pronto como estuvo fuera de la vista de Umbridge, inmediatamente se enderezó su espalda, sintiendo solo un entumecimiento residual en su mano derecha, sus ojos brillando con esperanza. ¿Realmente funcionó? Cerca del agujero del retrato de la dama gorda, después de escuchar la descripción susurrada de Harry, Ron estaba tan emocionado que casi saltó. Extremadamente útil, confirmó Harry, asintiendo y flexionando su mano derecha. Es como usar un guante muy grueso para agarrar espinas. Aún pica, pero definitivamente no hay sangre. Hermione dejó escapar un largo suspiro, aliviada. Es maravilloso. Esto nos da tiempo. Ella inmediatamente se puso seria y bajó la voz. Harry, Ron, debemos hablar de negocios. Umbridge no nos enseñará nada, y Lord Voldemort está ahí fuera, no podemos esperar más. Harry, con su experiencia real en combate, era claramente el profesor adecuado. También necesitamos engañar a Kaito Uchiha para que se una. Yo. No, no. Harry se negó instintivamente, con el rostro lleno de desconfianza. ¿Cómo puedo enseñar? No soy Moody ni Lupin, pero derrotaste al basilisco, salvaste a la gente de un enjambre de dementores, sobreviviste al torneo de los tres magos e incluso escapaste de esa persona. Hermione enumeró con entusiasmo. Sabes mucho más que lo que dice el terrible libro de Umbridge. Piénsenlo, no somos solo nosotros, Cedric, Ginny, Luna, Neville, y muchos otros, todos quieren protegerse, todos necesitan a alguien que los guía. Ron también pasó de la preocupación inicial al apoyo. Compañero, ella tiene razón. No puedes dejar que Malfoy y sus compinches sigan pensando que eres un mentiroso. Tienes que mostrarles algo real. Harry miró los ojos decididos de sus dos amigos, y luego pensó en la mirada cariñosa de Ginny de la noche anterior y en la esperanza que proporcionaba el guante. Vamos a hacerlo. Respiró profundamente y asintió. Está bien, lo intentaremos. ¿Y qué tal un lugar? ¿Dónde podemos evitar a Umbridge y a sus secuencias? No, conozco un lugar, recordó Harry de repente. El año pasado, cuando fuimos a buscar a esa persona, ¿no estaba ese lugar muy escondido? Sí. La sala de los menesteres. Los ojos de Hermione se iluminaron. Podemos usarla. Sin embargo, justo cuando se preparaban para partir, Hermione se detuvo y mencionó. Espera, Harry.
Aunque tengas experiencia, para una magia más sutil o más agresiva, quizás necesitemos una guía más profesional. Recuerdo que Kaito Uchiha inventó un hechizo llamado Blade Ward, que agudiza la energía del encantamiento escudo para contraatacar. Es muy práctico. Además, Sectum Sempra, que aprendió del profesor Snape, aunque es peligroso, comprende sus principios es cruciales para la defensa. Si podríamos persuadirlo para que nos ayuden, aunque fuera solo para darnos una orientación ocasional, Harry y Ron intercambiaron miradas, sintiéndose indecisos. Pedirle a una persona tan insondable, que odia los problemas, que la guía. ¿Funcionaría? Primero encontramos la ubicación. El resto, lo podemos discutir más tarde. Cuando recobraron el sentido, se encontraron nuevamente frente al tapiz del troll atacando a Barnabas el loco en el octavo piso. Mientras caminaban de un lado a otro, concentrándose en pensar en un lugar espacioso donde podamos practicar magia sin ser descubiertos, una puerta efectivamente apareció en la pared, tal como la recordaban. Al empujar la puerta, encontraron una habitación espaciosa y luminosa con gruesas alfombras en el suelo, varios chivatoscopios y diagramas de hechizos defensivos en las paredes y suaves esteras apiladas en la esquina, claramente destinadas a practicar el aturdimiento. Lo más importante es que al final de la habitación había un armario lleno de diversos ingredientes para pociones y equipos sencillos. Es realmente perfecto. Hermione miró a su alrededor con alegría. Justo cuando estaban planeando con entusiasmo cómo organizar la habitación, una leve tos vino de la puerta, sobresaltando al trío. Violet estaba allí de pie, aunque no había notado su llegada, su expresión tan tranquila como siempre debajo de su sombrero gris de ala ancha. Patrulla de rutina. Su mirada recorrió rápidamente la habitación y sus ojos parpadearon levemente cuando vio el armario de pociones. Esta habitación es muy especial. Espero que no estés realizando ningún experimento de pociones no autorizado, ni ninguna actividad extracurricular excesivamente intensa. Sus palabras sonaban como una advertencia, pero no conllevaban ninguna amenaza. Después de hablar, ni siquiera esperó su respuesta, simplemente tiró del ala de su sombrero y murmuró para sí misma. La estructura del castillo es realmente maravillosa. Siempre hay rincones, que se olvidan fácilmente. Especialmente cuando alguien realmente lo necesita. Luego se dio la vuelta y se fue, sus pasos se desvanecieron rápidamente. Hermione entendió la implicación de sus palabras e intercambió una mirada cómplice con Harry y Ron. Este lugar era seguro por ahora. Aunque no lo fuera, Violet los ayudaría a mantenerse a salvo. El proceso de persuadir a los estudiantes de otras casas fue mucho más sencillo de lo esperado. Cedric aceptó casi sin dudarlo y Cho-Chan naturalmente siguió a su novio. Hindi trajo a sus amigos cercanos de Gryffindor, e incluso logró atraer a Luna. Cuando Luna flotó, llevaba un sombrero con forma de cabeza de león realista y estaba discutiendo seriamente con Roger a su lado si a Gliberin Undingers le gustaba ese color en particular. Y el habitualmente constante Roger escuchaba atentamente, sus ojos mostraban una mezcla de impotencia y curiosidad, atraídos por su imaginación salvaje. Naturalmente, Neville, Dean, Seamus, Fred, George, Lee Jordan y otros miembros clave de Gryffindor también se unieron. Incluso hubo algunos estudiantes de Ravenclaw y Hufflepuff que fueron persuadidos por Cedric y Hermione a correr el riesgo. Todo estaba explotado. La sala común de Slytherin. Kaito Uchiha acababa de terminar de comprender los deberes del prefecto Konshihan y se estaba preparando para regresar a su dormitorio cuando fue detenido por una figura familiar en la entrada del corredor de piedra que conducía al dormitorio de los chicos. Hermione estaba parada allí, luciendo como si hubiera estado esperando por un rato, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, girando ligeramente, pareciendo algo nerviosa. Inusualmente, no llevaba un libro en la mano. En cambio, llevaba un cálido suéter amarillo que, según él, le sentaba bien con su cabello castaño. En la penumbra, parecía un poco más suave. Kaito Uchiha, comenzó, su voz más baja de lo habitual, incluso un poco suave. ¿Puedo tomar prestados unos minutos de su tiempo? Kaito Uchiha levantó una ceja, se detuvo y la observó tranquilamente. Claro. ¿Qué ocurre, señorita Granger? ¿No teme que la confundan con una intrusa al aparecer en el nido de serpientes a estas horas? Sus palabras tenían su tono burlón habitual, pero su mirada se suavizó ligeramente a la luz de la lámpara. Hermione dio un pequeño paso hacia ella y levantó la cabeza. Sus ojos marrones se veían particularmente llorosos bajo el resplandor de la chimenea.
Se trata de, el fiscal del distrito. Ella susurró, instintivamente extendiendo la mano y tirando suavemente de la esquina de su túnica negra, sacudiéndola suavemente. Harry ayudó a enseñarles a todos, y encontramos un lugar, pero, ya sabes, aunque tiene experiencia, para algo de magia más sutil, más efectiva, como tu Blade Guard creado por ti mismo, y esos enfoques únicos para manejar las artes oscuras, realmente los necesitamos. Hizo una pausa, observando su expresión. Al no ver ninguna objeción por su parte, continuó con ese tono suave y ligeramente dependiente. Todos esperan tener un mentor más poderoso que les brinde orientación ocasionalmente. Verás, un Bridge no nos está enseñando nada, así que tenemos que confiar en nosotros mismos. Además, esto permitiría que más personas adquieran la capacidad de protegerse, de luchar contra, antes de que pudiera terminar. Kaito Uchiha rió suavemente, extendiendo un dedo para apartar suavemente un rizo rebelde de su frente, fingiendo no tocar su piel. Se inclinó, cerca de su oído, y bromeó. Entonces, después de tanto darle vueltas al asunto, ¿quieres pedirme que sea mano de obra gratuita para tu pequeño grupo secreto? Hermione se sonrojó, tímida ante su arrepentida proximidad y la cruda revelación de sus intenciones. Sin embargo, la mano que agarraba la esquina de su túnica no lo soltó. En cambio, lo agarró con más fuerza. No es trabajo gratuito, es instrucción de un invitado especial. Intentó mantener un análisis racional. Esto es beneficioso para todos y. ¿Beneficio? Kaito Uchiha la interrumpió, sonriendo traviesamente, su mirada cayó sobre sus labios, que estaban ligeramente fruncidos debido a su entusiasmo. Si quieres que sea profesor, ¿no debería recibir un adelanto del salario de profesor? Hermione se congeló, sin comprender aún del todo el significado más profundo de sus palabras, cuando Kaito Uchiha se inclinó y rápidamente le picoteó los labios, como una mariposa rozando un pétalo, tocándolo y alejándolo inmediatamente. Listo, un depósito por ahora. Se enderezó, mirándola al instante con sus mejillas sonrojadas y sus ojos muy abiertos, y felizmente le alborotó el cabello. Está bien, regresa y dile a Harry que pasará cuando tenga tiempo. Pero, alargó el tono y bromeó. Mi tarifa por hora es muy cara, así que recuerda estar preparado la próxima vez. Dicho esto, no miró hacia atrás con su expresión avergonzada y molesta, se dio la vuelta y caminó con estilo hacia el pasillo del dormitorio. Hermione quedó sola, tapándose los labios ligeramente tibios, con el corazón latiendo como un tambor. Tras un largo instante, dio una patada en el suelo y murmuró en voz baja. Pícaro. Pero en su tono había poca ira, solo dulce impotencia y alegría y anticipación. En el pasillo, Kaito Uchiha se acarició la barbilla. Interesante, entonces hagamos un gran revuelo. Miró hacia el tapiz del troll y en silencio formuló un plan. La primera reunión del DA estaba programada para el sábado por la noche. Cuando los miembros ingresaron a la sala de los menesteres uno tras otro usando la contraseña falsa, todos quedaron atónitos por la habitación mágica. Harry se paró frente a todos, ligeramente nervioso, pero rápidamente articuló el propósito de fundar el DA y la importancia del secreto. Cuando sugirió llamarlo Ejército de Dumbledore, recibió el acuerdo unánime. Justo cuando se preparaban para comenzar su primera práctica de hechizo, la puerta de la sala de los menesteres se abrió nuevamente en silencio. Esta vez, la multitud que llegó dejó atónitos a todos los miembros de DA presentes. Liderando el camino estaba Kaito Uchiha y el Uchiha, quien todavía parecía perezoso y casual, con las manos metidas en los bolsillos. Pero detrás de él venía una enorme procesión de estudiantes de Slytherin. Más de 140 personas. Liderados por Bulstrode y Wiggins, el grupo incluía un gran número de magos mestizos, magos nacidos de muggles y jóvenes magos claramente pertenecientes a la familia Gema. Facción de la familia Fali. Entraron en silencio, parándose deliberadamente en el lado opuesto de la habitación, separados por una distancia de los miembros originales del DA, claramente distintos. Por suerte, la sala de los menesteres era lo suficientemente grande, de lo contrario no habría cabido tanta gente. Toda la sala quedó en silencio. Todos miraron a Harry y luego a Kaito Uchiha. Kaito Uchiha caminó lentamente hacia el frente de su grupo, mirando a los atónitos Harry y Hermione, ya los nerviosos miembros del DA. 1, 2, ¿cuánta gente era? Creía que Hermione se había movilizado a todos los de las otras casas. Finalmente, habló perezosamente. Escuché que hay un lugar aquí donde puedes aprender cosas de verdad. Una ligera curva apareció en la comisura de su boca. Hermione dijo que te faltaba alguien que pudiera demostrar Blade Guard y explicar Sectum Sempra.
Hizo una pausa, observando a la multitud, que parecía algo abrumada por su llegada y el gran grupo de Slytherin detrás de él, y agregó. No te preocupes, no estamos aquí para unirnos a tu ejército. Solo estamos usando el espacio para entrenar un poco. Después de todo, su mirada se encontró con la de Harry, y frente a esos grandes e inocentes ojos, Kaito Uchiha se sintió demasiado incómodo para decir algo duro. Cuando se trata de problemas comunes, aprender un par de trucos más nunca está de más, ¿verdad, Harry? Guantes defensivos. El Expelliarmus del oponente no te dejará aturdido. 8 sicles por 1. Un galeón por 2. Eso no hace que el par sea un poco más caro. Bueno, tienes dos manos diferentes, izquierda y derecha. Lan. Dinero. Tanto dinero. Kaito Uchiha. Gracias al poeta por el me gusta. Gracias a Chushi, Wang Yewei y Yuen Aitan y al servidor de juegos móviles Naruto por generar poder para el amor. La clasificación no sigue ningún orden en particular, y el cariño de todos es igualmente apreciado. Gracias. 233 Capítulo 231 La manera de ganar dinero. Dentro de la sala de los menesteres, pasó el dios de la tranquilidad. La arrepentida influencia de más de 100 estudiantes de Slytherin trajo consigo una sutil sensación de confrontación. Los estudiantes de Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw inconscientemente se acercaron más, separados del grupo de Slytherin por un límite invisible. Harry se quedó entre los dos lados, sintiendo su garganta seca. Miró a Kaito, que tenía una expresión relajada, como si simplemente estuviera de visita. Bueno, entonces Kaito rompió el silencio primero. Harry, ¿qué planeabas enseñarles originalmente? Harry se recompuso y respondió. Expelliarmus. El encantamiento desarmador más básico. Kaito ascendió y su mirada recorrió a la multitud. Buen comienzo. Sin embargo, antes de aprender a quitarle el arma de la mano a alguien, asegúrate de que no te derribe un simple estupefi. Dio un paso, su postura casual transmitía autoridad absoluta a los ojos de los demás. Esta noche, primero resolveremos el problema más fundamental. Cómo permanecer de pie, no acostado. Levantó la mano y la belladona se deslizó desde su manga, sostenida entre 3 dedos, barriendo casualmente su frente. Protegido. Al instante se desplegó ante él una barrera translúcida, como un escudo invisible y resistente. La luz brilló en la barrera, emitiendo débilmente un brillo intenso. El encantamiento escudo, dijo Kaito a la ligera. Un enfoque clave para el año de los Owl y un truco que muchas personas nunca dominan en su vida. Ser capaz de lanzar de forma consistente un encantamiento escudo efectivo significa que tienes el capital para salvar tu vida en la mayoría de los conflictos repentinos. Ahora, todos, formen parejas e intenten lanzar este hechizo. El objetivo es bloquear con éxito el hechizo de prueba de su compañero, como el básico hechizo de piernas de gelatina. Tan pronto como Kaito terminó de hablar, Xian se ajustó las gafas y conscientemente se internó entre la multitud, comenzando a observar e instruir. Su voz era firme y los problemas que señalaron fueron precisos. Levanta el ángulo de tu muñeca 15 grados más, salida mágica inestable, concéntrate en la punta de la varita. Por otro lado, los ojos de Lan se llenaron de la luz del galeón. Agarró a Chen y Lin, que estaban a punto de seguir a Xian para ayudarlo, y susurró emocionada. Rápido. La oportunidad está aquí. Vengan a ayudar. Sacando un trozo de tela de terciopelo verde oscuro de quién sabe dónde, lo más probable es que fuera una bolsa mágica, lo extendió sobre una estera vacía en la esquina y luego vertió 20 o 30 pares de guantes varios. Había unos básicos de piel de dragón negra, otros con incrustaciones de runas de diferentes colores, e incluso algunos pares que parecían más finos y tenían ribetes de encaje. Claramente, buscando cierta estética. Vengan, vengan. Miren, miren. Lan se puso al instante en modo vendedor, con una voz clara y fuerte que eclipsó por un momento el ruido de los estudiantes practicando hechizos. Auténtico producto del taller de alquimia Uchiha. La serie de guantes defensivos no duele cuando te golpean. Excelentes para combatir la erosión energética continua de las artes oscuras y la reducción de impactos físicos. No te lo pierdas. Garantizamos productos genuinos. Chen se rascó la cabeza. Aunque se sintió un poco incómodo, con honestidad ayudó a acomodar los guantes con cuidado. Lin estaba de pie junto al puesto con los brazos cruzados, sin expresión alguna, pero sus ojos mostraban una sensación de impotencia y un toque de indulgencia hacia el comportamiento de Lan. Versión básica. 8 sicles por 1, un galeón por el par. Versión avanzada y personalizada, con ligeros efectos curativos y una apariencia más moderna. Precio negociable.
Lam promocionó su mercancía con entusiasmo. Ese chico guapo de Hufflepuff, sí, Cedric, viendo que tienes rasgos tan distinguidos, te daré a ti y a tu novia un 5% de descuento. Kaito verifique el rápido estancamiento, con la sensación ligeramente crujiente y los párpados entrecortados. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una mano ligeramente fría y suave tiró silenciosamente de la manga de su túnica negra. Era Hermione. Se había acercado a él sin que él se diera cuenta, mirándolo con una sonrisa cómplice en sus grandes ojos marrones. Negó suavemente con la cabeza, murmurando en silencio. Déjala en paz. Kaito miró los ojos sonrientes de Hermione, y la mayor parte de su impotencia desapareció inmediatamente. Soltó un suave bufido, que contó como aprobación tácita, y volvió su atención a la práctica en general. Comenzó el entrenamiento. Por un tiempo, las luces de los hechizos volaron salvajemente dentro de la sala de los menesteres, acompañadas por los sonidos de varios fallos. Hermione, siendo los estudiosa que ya había practicado, lanzó con éxito un encantamiento escudo muy estable con un movimiento de su muñeca, la barrera azul pálido bloqueó con éxito el hechizo de piernas de gelatina lanzado por Ron. Harry estaba luchando un poco. Su barrera era fuerte en un momento y débil al siguiente. Cedric demostró tener bases sólidas e instruyó pacientemente a Cho-Chang. Ginny aprendió muy rápido, pero sus hechizos tenían una fuerza decisiva que impedía que el encantamiento escudo, cuyo concepto se basa en la solidez, se formara correctamente. Kaito sintió que aprendería Sectum Sempra sin problemas. Luna, sin embargo, fue extremadamente sorprendente. Cuando Roger, algo vacilante, le lanzó un hechizo, ella hizo un ligero movimiento con su varita y una barrera aparentemente débil pero perfectamente adecuada apareció silenciosamente, neutralizándola. Xian pasó por allí, se ajustó las gafas y comentó. El juicio del ángulo es preciso, pero la concentración de poder es insuficiente. Luna parpadeó con sus grandes ojos blancos plateados. Oh, gracias. Me preguntaba si a los nargles de aquí les gustaría la frecuencia de vibración de este tipo de magia defensiva. Roger observaba desde un costado, mientras su curiosidad y fascinación aumentaban. Bulstrode, no importa, veamos cómo le va a Wiggins. Increíble. Él, que no poseía un gran talento para lanzar hechizos, lo logró a la primera. La fuerza del talismán escudo era incluso bastante alta. Todos le preguntaban si tenía algún truco secreto y qué hacía. Miró al joven alto y de cabello negro, sus ojos mostraban una solemnidad cansada del mundo. No sabes en absoluto lo que sacrifiqué para seguir el ritmo del prefecto. Grabó la tarde en que Hermione y Kaito practicaron en el pasillo, confirmando las sospechas de los espectadores que lo observaban. Kaito. ¿No está controlada esta habitación? ¿Por qué de repente hace frío? Mientras tanto, el puesto de Lan iba sorprendentemente bien. Después de que muchos estudiantes fallaron en el encantamiento escudo y sintieron la incomodidad del impacto del hechizo, se sintieron atraídos por los guantes no duele cuando te golpean. Bulstrode y varios estudiantes de Slytherin incluso tomaron la iniciativa en la compra, viéndola como un apoyo a su propia industria. Chen ayudó honestamente a reunir dinero y dar cambio en los alrededores, y durante un rato, la actividad comercial en la esquina estuvo a pleno rendimiento, la práctica duró aproximadamente media hora. La mayoría ya sudaba a yeguas, pero aparte de Wiggins y Hermione, quienes realmente podían lanzar un encantamiento escudo rudimentario no eran más de 20. Kaito vio todo esto. Alto. Su voz no era fuerte, pero silenció al instante todo el ruido. Incluso Lan encogió el cuello inconscientemente. Parece que la mayoría de ustedes aún necesitan construir una mejor relación con este hechizo. Cambió de tema. Ahora, te demostraré qué hacer cuando tu amuleto escudo sea lo suficientemente resistente y quieras hacer algo más interesante. Se giró hacia Hermione, con la comisura de los labios curvados hacia arriba. Hermione, lánzame cualquier hechizo que considere apropiado. Hermione se erizó al instante. ¿A quién menospreciaba? Ella levantó su varita, con expresión seria. Petrificius totalus. Una luz roja deslumbrante se disparó hacia Kaito. Kaito no esquivó ni evadió. Niwisade dibujó una línea y luego cortó. Guardia de la espada. Esta vez, la forma de la barrera del encanto escudo desplegada cambió abruptamente. El escudo se hizo añicos y salieron docenas de hojas de luz translúcidas e indistintas. El Petrificus Totalus de Hermione golpeó a uno de ellos, emitiendo un agudo sonido desgarrador cuando la energía del hechizo fue destrozada y aniquilada directamente. Al mirar las espadas de luz que se acercaban, Hermione ni siquiera intentó esquivarlas.
Efectivamente, un destello escarlata apareció en los ojos de Kaito, y esas hojas afiladas desaparecieron silenciosamente como si cayeran al mar. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los clientes frente al puesto de LAN se quedaron boquiabiertos. Guardián de la hoja, Kaito guardó la belladona, explicó las dificultades y finalmente concluyó. Francamente hablando, entre todos los que están aquí, aparte de Hermione, que podría comprender lo básico en unos pocos meses, el resto de ustedes ni siquiera deberían pensar en ello a corto plazo. La afirmación fue contundente, pero nadie tuvo la confianza de refutarla. Entonces, ¿qué pasa con Sectum Sempra? Preguntó en voz baja un chico de Ravenclaw. La mirada de Kaito se volvió fría al instante. Ese hechizo no es para actuar. Provoca heridas que no pueden curarse convencionalmente, provocando dolor extremo y daño permanente. El objetivo de comprenderlo es que tomes conciencia de su amenaza y su poder, no que lo aprendas ahora mismo. Antes de poder lanzar de forma confiable el talismán escudo, hablar de Sectum Sempra es como hablar de un niño intentando blandir el garrote de un troll. Hizo una pausa y suavizó el tono. Eso es todo por esta noche. Recuerda, el encantamiento escudo es fundamental. Practícalo hasta que te resulte tan natural como respirar, y luego podremos hablar de otras cosas. Retírate. La multitud comenzó a moverse lentamente, muchas mostraron expresiones de contemplación y conmoción. Los estudiantes de Slytherin se marcharon de forma ordenada, muchos todavía con sus guantes defensivos recién comprados. Los Gryffindor se reunieron alrededor de Harry, discutiendo animadamente. Hermione se acercó a Kaito, mirándolo con ojos brillantes y susurró. Bladeward, eso fue realmente exquisito. Kaito la miró, la frialdad en sus ojos había desaparecido hacía tiempo, y bromeó. Ah. La joven señorita. Hermione Granger ya está impaciente por diseccionar mi hechizo. Hermione se sonrojó, pero se acercó con firmeza. En ese momento, Lan corrió felizmente, abrazando varias bolsas de dinero que eran notablemente más pesadas, con Chen y Lin siguiéndola detrás. Joven maestro Kaito. Mira. Ganamos tanto. Ella levantó las bolsas de dinero como si estuviera presentando un tesoro. Kaito la observó con aires de avaricia, suspirándose impotente, pero finalmente levantó la mano y le dio una palmadita en el hombro. Bien hecho, está bien, empaca y regresamos. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue con el cuarteto Uchiha. 234 Capítulo 232. Un tornado destruye un estacionamiento. Mientras la mayoría de los estudiantes de Slytherin todavía estaban en la sala de los menesteres, la sala común estaba excepcionalmente silenciosa. El fuego de la chimenea crepitaba, iluminando las escasas docenas de figuras sentadas en las ornamentadas sillas talladas. Estas personas eran el núcleo del círculo de sangre pura liderado por Pansy Parkinson y Theodore Nott, junto con algunos de sus seguidores. Nadie los había llamado para participar en la actividad de grupo esa noche, y de todos modos desdeñaban asociarse con sangre sucia. En ese momento, estaban reunidos en un rincón alejado de la entrada, intercambiando palabras, su insatisfacción y desprecio prácticamente se solidificaron. Es una locura meter con ese tipo desconocido. Pansy se burló, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando suavemente el apoyabrazos. Mezclarse con ese lodo, hijos de mugles, mestizos y aquellos que traicionaron a su propia clase, solo para practicar las artes de la defensa. Es una vergüenza absoluta para Slytherin. El rostro de Theodore Nott estaba sombrío y sus ojos calculaban. La familia Fally tomó la iniciativa, y los indecisos de abajo naturalmente siguieron su ejemplo. Ese Uchiha Kaito, ciertamente tiene algunos métodos malvados, pero eso no cambia la esencia. Mi padre dijo que durante la lucha entre Dumbledore y el Señor Oscuro, debíamos mantener la observación. ¿Observación? Blaise Zabini, haciendo girar la taza en su mano, se burló. Creo que están desesperados por elegir bando. Pero ir a un lugar dirigido por Gryffindor para estudiar, eso es ridículo. Su discusión estuvo llena de la contradicción de ser cautelosos y desdeñosos del poder de Kaito, así como de desprecio por sus compañeros de casa que participaban en las actividades de Da. En medio de esa opresiva ola de sonido, Draco estaba sentado solo en un sofá un poco más alejado, luciendo fuera de lugar. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, los ojos azul grisáceo carecían de su antiguo espíritu, incluso tenían una matiz de vacío y pánico imperceptibles. No se unió a Pansy y los demás en su discusión, simplemente permaneció sentado rígidamente, su mano acariciando repetidamente el apoyabrazos del sofá de piel de dragón.
El rostro de su padre Lucius, contorsionado por un dolor extremo, convulsionando y gritando bajo la maldición Cruciatus, apareció repetidamente en su mente como la pesadilla más aterradora. No entendía por qué el Señor Oscuro castigaría a su padre, que siempre había sido tan leal, de esa manera. Esta crueldad sin sentido, como un expediente frío, desgastó el sentido de superioridad y seguridad familiar en el que siempre había confiado. Ahora solo sentía frío, un frío que penetraba hasta los huesos. Pansy notó su silencio, se inclinó más cerca y preguntó con preocupación. «Draco, ¿estás bien? ¿Te ves mal? ¿Hay alguna noticia de tu padre?» Draco volvió a la realidad, como si le hubieran picado. Enderezó rápidamente la espalda e intentó con todas sus fuerzas forzar la sonrisa ligeramente arrogante que solía tener, aunque ahora parecía indistinguible de un sollozo. «Yo. Estoy perfectamente bien». Elevó deliberadamente el tono, intentando recuperar su tono habitual. «Estoy aburrido. ¿Qué sentido tiene ver a un grupo de idiotas siendo manipulados por un tipo aún más estúpido? Mi padre, está perfectamente bien, por supuesto, ocupado con asuntos importantes del Ministerio de Magia». Tomó el chocolate caliente que le ofreció silenciosamente un elfo doméstico, tomó un sorbo, tratando de usar el calor para disipar el frío dentro de él, pero con poco efecto. Tenía que mantener la dignidad Malfoy. No podía dejar que nadie viera su miedo y su confusión interna, especialmente no frente a estos aliados. De todos modos, desde esa noche, Malfoy solo podía creer que Uchiha Kaito sería aplastado por el Señor Oscuro. Mientras tanto, en el otro extremo del castillo. Umbridge concluyó felizmente su patrulla por la noche. Acompañados obedientemente por Violet Opkirk, inspeccionaron cuidadosamente la sala de trofeos, la sección restringida de la biblioteca, una mirada rápida desde lejos, y varios corredores que ella demostró de alto riesgo, sin encontrar naturalmente nada. Parece que los estudiantes se están portando bastante bien. Umbridge dijo, con las arrugas en su rostro lo suficientemente profundas como para atrapar una mosca, claramente muy satisfecha con el régimen que había creado. Disciplina, profesor adjunto Kirk, la disciplina estricta es la base de la educación. Debemos permanecer vigilantes en todo momento ante cualquier tendencia indeseable. Tiene razón, profesora. Violet inclinó levemente la cabeza. La sombra de su sombrero de ala ancha ocultaba a la perfección la emoción en sus ojos. Su voz era firme y serena. Los dos caminaron hacia la oficina, uno detrás del otro. Sin embargo, justo cuando doblaron la última esquina y la puerta de la oficina apareció a la vista, Umbridge, que iba delante, se detuvo bruscamente. Inmediatamente se escuchó un grito. ¿Qué? ¿Qué diablos pasaron? La escena que tenían ante ellos solo podía describirse como la de un tornado que azotaba un estacionamiento. La puerta de su oficina, de roble rosa y cuidadosamente elegida, parecía ahora como si hubiera sido cortada maniáticamente por innumerables cuchillas afiladas e invisibles, hecha añicos y con solo unas pocas astillas precarias aún adheridas al marco. Las paredes de piedra que rodeaban la puerta estaban cubiertas de aterradoras marcas de cortes entrecruzados de varios centímetros de profundidad, con fragmentos de piedra esparcidos por todas partes. Toda la zona de la entrada estaba desordenada. Violet la siguió, mostrando una expresión de sorpresa perfectamente sincronizada, cubriendo la boca con una mano. Merlín. ¿Esto fue un ataque? Umbridge temblaba de rabia, su cardigan rosa subía y bajaba violentamente con su respiración pesada, su cara de sapo se hinchaba hasta adquirir un feo color hígado. Sacó bruscamente su varita y gritó. Ataque. Este es un ataque flagrante y malicioso. Es un acto de terrorismo dirigido contra un funcionario del Ministerio de Magia. Agitó su varita, intentando reparar la puerta y las paredes, pero su habilidad inadecuada significó que su encantamiento reparador era como un buey de arcilla entrando al mar, teniendo un efecto mínimo, apenas haciendo que el daño pareciera menos evidente. Por supuesto, los lugares que debían estar abiertos para la ventilación permanecieron abiertos de par en par. ¿Quién? ¿Quién se atreve a hacer esto? Umbridge rugió, perdiendo por completo su habitual dulzura fingida, su voz aguda y áspera. Debe ser Potter. Y esos Gryffindors sin ley. O esa anomalía de Slytherin. Pensó en Uchiha Kaito, pero estaba consumida por una rabia impotente. Violet ayudó con la inspección cercana. Se agachó, examinando cuidadosamente una marca de corte particularmente profunda, con el dedo sobre el borde del rastro. Ella sabía en su corazón que esto debía ser obra de Kaito, y solo él sería tan imprudente.
Se puso de pie y habló en un tono profesional, mezclado con la cantidad justa de preocupación. Profesor Umbridge, estas marcas son muy peculiares. No parecen haber sido causados por explosiones estándar ni maldiciones explosivas. Parecen más bien como si hubieran sido cortados por una cuchilla extremadamente afilada. Probablemente será necesario contar con aurores profesionales o expertos en magia antigua para identificarlo. Sus palabras, que parecían ofrecer un consejo profesional, en realidad estaban llevando a este sapo inexperto a una búsqueda inútil. Umbridge no se dio cuenta en absoluto. Estaba tan enojada que estaba a punto de desmayarse. Ver su amada puerta reducida a este estado se sintió más humillante que recibir una bofetada en la cara. Esto no fue solo un daño a la propiedad. Fue un desafío flagrante a su autoridad. Investiguen. Quiero una investigación completa. Gritó, y su voz resonó por el pasillo vacío. Notificaré al ministro Fudge. Hay terroristas extremadamente peligrosos acechando en Hogwarts, con métodos de destrucción desconocidos. Profesor adjunto Kirk, redacte un informe de inmediato. Quiero que todos sepan qué incidente malicioso ocurrió aquí. Violet bajó la cabeza, ocultando una fugaz curva de sus labios. Sí, profesora. Me ocuparé de ello inmediatamente, respondió respetuosamente. Cuando se dio la vuelta para irse, lanzó una última mirada a la terrible puerta. La madera rota de color rosa parecía cómica e irónica al mismo tiempo contra los antiguos muros de piedra. Ella tiró del ala de su sombrero gris. Uchiha Kaito, este regalo de devolución tuyo ciertamente es bastante ruidoso. Mientras tanto, el creador de todo esto probablemente estaba relajándose en Slytherin. Dungeon, completamente despreocupado por el espectáculo inesperado que él personalmente había orquestado esta noche. ¿Qué debo comer mañana y? 235 Capítulo 232 Ejecución pública, 2 capítulos combinados. La mañana en Hogwarts fue una vez más inquietante. Los búhos inundaron el gran salón, cada uno con rollos de pergamino atados a sus patas, con el escudo oficial del Ministerio de Magia. No solo en la mesa del profesor, sino también varias copias aterrizaron en las largas mesas de las 4 casas. El contenido era uniforme y el título era evidente. Orden del Investigador Superior de Hogwarts, Decreto Educativo No. 23. TSK, la calidad de impresión del ministerio ha mejorado, dijo el profesor Flitwick, pellizcando la orden y limpiando la barba con ella. Los labios de la profesora McGonagall se apretaron en una fina línea mientras escaneaba rápidamente las oraciones principales. Por la presente se autoriza a la investigadora principal Dolores Hannah Umbridge con el poder de inspeccionar, aprobar e incluso disolver todas las organizaciones estudiantiles, grupos, asociaciones y reuniones regulares dentro de Hogwarts. Cualquier acto de desafío será considerado un desafío a la autoridad del Ministerio de Magia y será severamente castigado. Snape, por otro lado, parecía bastante despreocupado, secándose las manos con el documento y arrojándolo a un lado. ¿Cuál fue la reacción de los estudiantes? Ron, el recién nombrado Gryffindor el prefecto, parecía sumamente molesto. Les gruñó a Harry y Hermione, que estaban a su lado. Está intentando establecer una dictadura. Hermione frunció el ceño, escaneando rápidamente las cláusulas. Le han dado un cheque en blanco. Fudge le ha dado poder absoluto. Harry sintió una mezcla de emociones. La sombra del Da aún no se había formado por completo, solo para ser aplastada sin piedad por esta cortina de hierro rosa. Y esta nueva funcionaria, Dolores Umbridge, estaba sentada en la mesa de la facultad, vestida con un traje de lana nuevo y con una sonrisa triunfante de saciedad de poder en su rostro. Ella saboreó ese momento de ser el centro de atención, con su mirada aguda, recorriendo los rostros de abajo. Algunos enojados, algunos asustados, algunos desconcertados. Sintió que era hora de poner freno a la casa más rebelde. Clase de defensa contra las artes oscuras, quinto año de Slytherin y Ravenclaw combinados. Umbridge entró al aula con paso ligero. Buenos días, estudiantes. Confío en que todos hayan visto el último decreto emitido por el Ministerio de Magia para salvar el entorno educativo en Hogwarts. Esto demuestra el cuidado meticuloso que tiene el ministro hacia nosotros. Comenzó con sus habituales perogrulladas, hablando de regulaciones, seguridad y las buenas intenciones del ministerio. Sin embargo, su atención hoy no se limitaba a eso. Su mirada, como tentáculos pegajosos, recorrió repetidamente la sección de Slytherin, decidió a devorar este festín. Por lo tanto, cualquier intento de desafiar esta orden, de formar pequeños grupos en privado, es absolutamente intolerable. Su voz se elevó repentinamente, amenazante.
La casa Slytherin siempre ha sido conocida por su autoconservación y ambición. Hizo una pausa deliberadamente, tratando de crear presión, pero la mayoría de los Slytherin de abajo simplemente la observaron en silencio, sin el miedo o la sumisión que ella había anticipado en sus ojos. Esto molestó a Umbridge y decidió atacar directamente para intimidar. Lo escucho, dijo ella lentamente, con la mirada fija en Kaito. Algunos estudiantes de Slytherin han participado recientemente en actividades inapropiadas entre las casas. Algunos incluso han intentado promover ciertas ideas que contradicen el espíritu tradicional de la casa. Se refería a la igualdad de linaje y a la ayuda mutua interna. El aula estaba en silencio, los Ravenclaw observaban con curiosidad, mientras la mayoría de los Slytherin permanecían inexpresivos. Al no ver respuesta, Umbridge sintió que los había pillado con las manos en la masa y habló aún más duramente. Espero que ciertos estudiantes reconozcan su lugar. ¿Cuál es la esencia de Slytherin? Es la ambición. Es la astucia. Es saber cuándo evaluar la situación y seguir a los fuertes. No se trata de dejarse engañar por fuerzas desconocidas y lemas hipócritas de igualdad para asociarse con esas personas desagradables. Esto fue casi una acusación y una provocación descubierta. Unas cuantas voces de acuerdo surgieron de la camarilla de Pansy. Pero no todos eran aduladores. Algunos siempre se mantuvieron firmes. Justo cuando Umbridge pensó que había intimidado a toda la sala, y su falsa sonrisa regresó a sus labios, un chico mago mestizo de quinto año de Slytherin se levantó enojado. Era uno de los subordinados de Bulstrode, el responsable de coordinar los asuntos del tercer año. Se apoyó en su escritorio y habló desde el corazón. Profesor Umbridge, no creo que perseguir el poder sea ser engañado. Miró a sus compañeros de casa, como buscando apoyo, y muchos le devolvieron la mirada con ojos firmes. Prefecto Uchiha, el prefecto interino nos consiguió la calificación para solicitar clases de tutoría equivalentes. Esto era algo que ni siquiera podíamos soñar antes. Simplemente nos dio la oportunidad de alcanzar un conocimiento superior con nuestro propio esfuerzo. ¿No es este el poder que busca Slytherin? Antes de que Umbridge pudiera reaccionar, otra chica de cuarto año nacida de Muggles, que una vez había sido excluida en la sala común, también se puso de pie. Parecía un poco temblorosa, pero sus palabras estaban sorprendentemente llenas de poder. Y la hermana mayor Lan. Está dispuesta a compensar sus fracasos en alquimia con las recompensas para quienes más progresan en pociones. Y además se pueden comprar a menos de la mitad del precio normal. Esos fracasos son incluso mejores y más baratos que muchos artículos que se venden en las tiendas. ¿No es este el incentivo más tangible? ¿Por qué se le llama eslogan hipócrita? Exactamente. Otro estudiante de menor edad no pudo evitar intervenir, luciendo emocionado. El prefecto interino y su hermano mayor Qian dijeron explícitamente que cualquier discriminación de linaje y acoso están prohibidas en la sala común. Ahora todos pueden estudiar en paz, sin preocuparse por ser ridiculizados o aislados por su origen. ¿No es genial? ¿No debería Slytherin estar más unido? También nos llevó a otras casas, tos. Uf, uf. Las dos advertencias de Bulstrode hicieron que el estudiante casi la soltó, se tapara inmediatamente la boca. Pero estas voces sucesivas ya eran lo suficientemente fuertes. No hablaban de ideales. Hablaban de cambios tangibles que realmente habían ocurrido a su alrededor y que los beneficiarios. Acceso al conocimiento, recompensas materiales tangibles y un entorno interno seguro y justo. Estas eran precisamente las cosas que más podían conmover los corazones ambiciosos y adoradores del poder de los Slytherin. La réplica de los niveles inferiores pilló a Umbridge por sorpresa. Su cara de sapo pasó del rosa al rojo, y luego del rojo al verde. Ella trató de reprimirlos con su mirada, pero no podía entender por qué estos estudiantes, que deberían haber sido sumisos, ahora tenían un destello de confianza y reconocimiento en sus ojos. Justo cuando esta atmósfera, llena de desafío y creada por las propias voces de Slytherin, alcanzó su punto máximo, fue entonces cuando Kaito, que estaba sentado en silencio, levantó lentamente los párpados. No se levantó ni cambió su postura perezosa. Simplemente habló con calma, y su voz eclipsó todo el ruido que Umbridge había estado armando. Profesor Umbridge, parece que tienes algún malentendido sobre la esencia de Slytherin. Umbridge se quedó atónita, no esperaba que él la desafiara directamente. La mirada de Kaito recorrió a los Slytherin. Sus rostros mostraban adoración, apoyo y ambición por un futuro. Luego pasó sobre los Ravenclaw. Sorpresa, emociones reprimidas y poco apoyo. Finalmente, regresó al rostro congelado de Umbridge. Ambición,
Sí. Pero la verdadera ambición no es postrarse ante el poder, mendigando migajas. La verdadera ambición es tener el poder de controlar el propio destino, e incluso de influir en los tiempos. El Ministerio de Magia no puede otorgar este poder, ni tampoco la herencia familiar. Solo puede provenir de uno mismo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos afilados como cuchillos. ¿Astuta? Eso es aún más gracioso. La mayor astucia es reconocer quién realmente puede traerte un futuro. Se aferra a una teoría de pureza de sangre en decadencia, permanece estancada y finalmente será eliminada por el tiempo. ¿O se trata de aprovechar cada oportunidad, mejorar, hacer verdaderos aliados y ganar la partida en el cambio? Miró hacia adelante y continuó su ataque. En cuanto a evaluar la situación, ¿cuál es la situación actual? Es el regreso del Señor Oscuro y el mundo mágico se enfrenta a una reorganización. Es el Ministerio de Magia enterrando la cabeza en la arena, y las enseñanzas de Hogwarts son una mera pretensión. En un momento como este, aferrarse a ideas obsoletas y esperar la protección de los demás es lo más tonto y anti-Slytherin que se puede hacer. Sus palabras eran como un martillo pesado. Kaito no habló de ideales. Fue directo a los intereses y la supervivencia, que era precisamente lo que más podía conmover el núcleo de Slytherin. Les brindamos canales de aplicación para adquirir conocimientos y construir las bases de su poder. Al ver que había captado el ritmo, Kaito continuó. Organizamos seminarios internos para que puedan intercambiar experiencias y mejorar sus fortalezas. Esta es una escalera de ambición. Ofrecemos artículos de alquimia como recompensas para fomentar la competencia y permitir que los capaces se destaquen. Esta es una inversión inteligente. Prohibimos la discriminación por linaje para eliminar la fricción interna, integrar todas las fuerzas disponibles y hacer que Slytherin sea más fuerte y más capaz de afrontar futuras tormentas. Esto es verdadera previsión. Miró a Umbridge con ojos fríos. Y no como ahora, siendo intimidado por un investigador que ni siquiera puede enseñar un encantamiento escudo correctamente, encogiéndose y cortándose sus propios brazos con un pedazo de papel vacío. Profesor Umbridge, 10 centavos, ¿quién entiende realmente más a Slytherin? ¿Quién está perjudicando los intereses de Slytherin? Tú te atreves. Umbridge tembló de rabia, y su rostro se tornó aún más rojo púrpura. Delante de todos, sacó su varita y apuntó a Kaito. Desacatando a la autoridad. Calumniando a un profesor. Pero en el momento en que levantó su varita, sonido metálico. 4 pares de ojos, en ese momento, se volvieron simultáneamente carmesí, con tomoe negros girando lentamente dentro de ellos. Escalofriante. El chakra de liberación Jin estalló, una presión invisible como una marea tangible, atacando a Umbridge. No hubo intención de matar, ningún rugido, solo una mirada mortalmente silenciosa, como si estuviera siendo fijada simultáneamente por 4 bestias viciosas primordiales. La mano de Umbridge, que sostenía su varita, se congeló en el aire. Sintió que una mano invisible le oprimiera la garganta, y la sangre parecía incapaz de fluir. Esos 4 ojos inhumanos la llenaron de un miedo primario desde el fondo de su corazón. No tenía ninguna duda de que si se atrevía a realizar más movimientos agresivos, se enfrentaría a consecuencias terribles e inimaginables al segundo siguiente. La punta de su varita tembló levemente y luego cayó sin poder hacer nada. Un sudor frío y fino le perlaba la frente y su rostro, parecido al de un sapo, estaba ceniciento. Kaito actuó como si nada hubiera pasado, concluyendo su discurso en ese tono tranquilo. La gloria de Slytherin reside en la fuerza y la unidad, no en la concesión y la cobardía. Frente al verdadero poder, un papel en blanco no es más que una broma. Se reclinó en su silla y cerró los ojos, como si el discurso estremecedor y la disuasión silenciosa que siguió fueron simplemente pequeños interludios insignificantes. Umbridge, como un sapo sin huesos, se desplomó en la silla detrás del podio, con los labios temblando, incapaz de pronunciar una frase completa. Su demostración de autoridad cuidadosamente planeada se había convertido en una ejecución pública que aplastó su dignidad. En la puerta trasera del aula, una esquina de una túnica negra pasó silenciosamente. El verdadero rey serpiente había estado parado allí quién sabe cuánto tiempo. Sus profundos ojos negros contemplaron todo el enfrentamiento. Cuando las últimas palabras de Kaito, un trozo de papel vacío no es más que una broma, cayeron en el silencio, y cuando Umbridge se derrumbó por completo y perdió la voz, los delgados y disgustados labios de Snape finalmente mostraron un toque de placer. Fue una sonrisa fugaz, fría y burlancia.
HMPH, un zumbido bajo y suave, como un viento helado que barrera las profundidades de la mazmorra, emanó sutilmente de la grieta de la puerta, lo suficiente para enviar un escalofrío por las espinas de los estudiantes más cercanos. Inmediatamente, la túnica negra desapareció por completo entre las sombras, dejando solo una risa fría y ambigua persistiendo en las mentes de todos. Nadie pudo interpretar el significado completo de esa risa fría. ¿Era desdén por la furia incompetente de Umbridge? ¿Era indiferencia ante el descartado desafío de Kaito a la autoridad? ¿O fue placer por esta nueva fuerza de Slytherin mostrando tanta agudeza? Solo el propio Snape sabía lo que estaba pensando mientras se giraba y se iba, su túnica negra creando ondas silenciosas en el oscuro pasillo. Al menos sus estudiantes de Slytherin no habían sido completamente engañados por ese sapo rosa. Esta crueldad y sobriedad no fueron en vano, pues permitió silenciosamente que cierto muchacho de cabello oscuro jugara libremente en ese entonces. Maldito desperdicio. Umbridge es completamente poco confiable. En lo profundo de las mazmorras, Draco se encerró en su dormitorio. La silueta de un búho que volaba por la ventana se reflejaba en sus pupilas desesperadas. La decepción forjó el resentimiento. El camino que había elegido, tras la humillación de hoy, lo conducía cada vez más firmemente a esa oscuridad irreversible. Queridos míos, hoy he combinado 2 capítulos. La verdad es que me siento muy incómodo con la queja. El recuento de palabras que falta se recuperará con actualizaciones consecutivas mañana. Gracias a todos. Todos, por favor recuerden usar mascarillas cuando salgan. Su salud es lo más importante. 236 Capítulo 233 El plan de Malfoy. La nueva oficina de Umbridge mantuvo obstinadamente su esquema de color rosa. Aunque no estaba decorada tan perfectamente como el original, los adornos de encaje y los gatitos de porcelana ocupaban obstinadamente cada superficie plana visible. En ese momento, ella caminaba ansiosamente detrás del escritorio gigante cubierto con una tela de terciopelo rosa. La humillación pública que sufrió ayer en clase fue como un hierro al rojo vivo que quemó su razón y su dignidad. El informe preliminar de investigación sobre la destrucción de la puerta de su oficina, que acababa de llegar, la enfureció aún más. Fue escrito meticulosamente por Violet, lleno de términos vagos como posible, sospechoso y requiere una evaluación experta adicional. Inútiles. Todos son inútiles. Ella maldijo estridentemente, sin estar segura de si estaba maldiciendo la incapacidad de identificar al maldito culpable o a los estudiantes que la habían avergonzado. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina. «Pasen», gritó Umbridge irritada. La puerta se abrió y Violet entró primero, todavía con su impecable uniforme de auror y su sombrero gris de ala ancha calado hasta los pies. «Profesor, el señor Malfoy ha llegado». Ella se hizo a un lado, revelando a Draco detrás de ella. Draco entró, su expresión había vuelto a mostrar la arrogancia y reserva hereditarias de la casa Malfoy. Levantó ligeramente la cabeza y su postura volvió a su comportamiento habitual aristocrático. «Profesora Umbridge». Draco hizo una ligera reverencia y la saludó. Umbridge dejó de caminar de un lado a otro, sus ojos hinchados escrutaron a Draco, aparentemente evaluando su valor. Ella forzó una sonrisa, pero parecía rígida y repulsiva. «Ah, señor Malfoy. Siéntase, por favor. Profesor adjunto Kirk, quédese usted también». Luego los dos se sentaron en las sillas frente al escritorio. Violet sacó concienzudamente un bloque de notas y una pluma, adoptando la postura de alguien que toma notas diligentemente. Señor Malfoy. Umbridge volvió a su silla de respaldo alto, colocando sus manos cruzadas sobre el escritorio. He oído que tú y algunos amigos, también tienen algunas reservas sobre ciertas tendencias dentro de Slytherin actualmente. Draco se burló internamente, sabiendo que este viejo sapo quería usarlo para atacar a Kaito y a la facción emergente. Lo que pensaba, naturalmente, no podía mostrarlo abiertamente. En su rostro se reflejaba cierta preocupación e indignación. Profesor, francamente, la situación es peor de lo que usted imagina. Ese Uchiha Kaito ha hechizado a muchas personas con poder y pequeños favores. Ahora, en la sala común, las verdaderas tradiciones de Slytherin se están erosionando, y aquellos de nosotros que defendemos ideales puros, estamos siendo aislados. Los ojos de Umbridge se iluminaron. Finalmente había encontrado un espíritu afín. Exactamente. Lo sabía, una familia antigua como los Malfoy. La familia tiene que ser sensata. Entonces, señor Malfoy, ¿sabe usted la hora y el lugar específico de sus reuniones ilegales?
¿O quién exactamente está participando? Draco se burló por dentro. Claro que conocía algunos rumores sobre la sala de los menesteres y sobre esas reuniones entre casas. Pero jamás lo revelaría todo tan fácilmente. Quería usar un bridge para atacar a Uchiha Kaito, pero no podía exponerse completamente a las represalias de Uchiha Kaito. Al mismo tiempo, también necesitaba aprovechar la influencia de un bridge en el Ministerio de Magia para obtener un nuevo valor para él y su padre. Por lo menos, no podía permitir que su padre fuera castigado nuevamente. La ubicación, son muy cautelosos, el lugar exacto aún se está confirmando. Draco sopesó cuidadosamente sus palabras. Sin embargo, hay mucha gente involucrada, no solo Slytherin. Potter, Weasley y Granger de Gryffindor son el núcleo, Lovego de Ravenclaw, Diggory de Hufflepuff, incluso muchos mestizos y nacidos de muggles previamente discretos de nuestra propia casa están participando. Nombró deliberadamente a Cedric, con la esperanza de causar algunos problemas para los Diggory. La familia también. Umbridge escuchó, rechinando los dientes. Potter, por supuesto. Y Diggory. Un montón de mocosos arrogantes. Profesor adjunto Kirk, anote todo esto. Violet bajó la cabeza, su pluma rascaba el pergamino, pero el contenido que registró era mucho más vago y breve que lo que Draco había dicho. Ella meneó la cabeza internamente. Con las mentes de estos dos, uno cegado por la ira, el otro hablando con reservas y albergando malas intenciones, realmente no podrían superar a esos pocos y meticulosos pequeños monstruos en la mazmorra. Sintió que era necesario ayudarlos, enturbiar aún más las aguas, para que el lado de Kaito pudiera tomar represalias más contundentes. Así, Violet levantó la vista, se subió las gafas y habló en un tono que sonaba muy considerado por parte de Umbridge. Profesor, con base en la información proporcionada por el señor Malfoy, la escalada de esta organización ilegal podría exceder nuestras expectativas, y sus miembros cruzan casas, lo que sugiere una organización estricta. Las patrullas regulares y las inspecciones sorpresivas probablemente dificultarán la búsqueda de evidencia concreta y solo podrán alertar al enemigo. Umbridge frunció el ceño. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Violet aprovechó la oportunidad y sugirió seriamente. Quizás, podríamos adoptar un enfoque más estratégico. Por ejemplo, crear una red de vigilancia interna compuesta por estudiantes confiables. Se encuentran entre los estudiantes, lo que les facilita el acceso a información esencial y el descubrimiento y denuncia de reuniones inusuales de inmediato. Ella miró hacia Draco, su significado apuntaba. El señor Malfoy tiene cierta influencia en Slytherin. Si pudiera contactar con algunos compañeros igualmente insatisfechos con la situación actual y leales a la tradición y al Ministerio de Magia, podrían formar una red de vigilancia interna. En el momento en que Uchiha Kaito o Potter hagan cualquier movimiento, podremos captarlo inmediatamente. El corazón de Draco se conmovió. Esto era exactamente lo que quería. Formar un grupo de acción de investigación de este tipo no solo le permitiría atacar legítimamente a los disidentes, sino también obtener información, lo que le facilitaría obtener beneficios para sí mismo y para su padre, e incluso demostrarle al señor oscuro que los Malfoy y la familia todavía tenía valor. Es una excelente idea, profesor asistente O'Kirk. Draco inmediatamente expresó su acuerdo, logrando incluso mostrar un dejo de rectitud en su rostro, por el bien de la casa y el Ministerio de Magia. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para contactar con algunos compañeros de clase confiables. Umbridge también se sintió atraída por la idea. El hecho de que los estudiantes supervisan a otros estudiantes podría compensar su falta de personal y crear conflictos internos y sospechas entre ellos, lo que le facilitaría dividir y conquistar. Excelente. Muy bien. Umbridge finalmente mostró su primera sonrisa genuina del día. Hagámoslo. Señor Malfoy, lo autorizo oficialmente a seleccionar candidatos adecuados dentro de Slytherin y formar un llamémoslo el Grupo de Acción de Investigación. Tendrá el privilegio de reportarme directamente. Profesor adjunto Kirk, usted asistirá al señor Malfoy y le brindará la orientación necesaria. Sí, profesor. Violet hizo una leve reverencia. Una curva que nadie notó apareció en la comisura de su boca, debajo del ala de su sombrero. Un grupo de tontos. Poner a Malfoy como un objetivo visible que satisfizo la necesidad de control de Umbridge y le dio a Kaito y su grupo una distracción clara. En cuanto a lo efectivo que sería, eso dependía de las habilidades de esos pequeños monstruos en la mazmorra. Draco también entusiasmado con satisfacción, sintiendo que había explotado con éxito a este sapo rosado y a este profesor asistente aparentemente serio.
Parecía que ya se veía a sí mismo en posesión del poder, con Malfoy recuperando el favor del Señor Oscuro. Solo Umbridge, inmersa en la alegría de haber encontrado finalmente un subordinado capaz y un plan brillante, era completamente inconsciente de que había sido tratado como un peón en el tablero de ajedrez por los aliados a su lado, creyendo que tenía el control total. Mientras tanto, a lo lejos, en Wiltshire, en la mansión Malfoy, el viento opresivo otoñal dificultaba abrir los ojos. Lucius estaba de pie frente a la ventana que iba del suelo al techo. El jardín meticulosamente cuidado que había afuera parecía siniestro y muerto en el crepúsculo. Apretó con fuerza la carta secreta enviada por su hijo. El contenido de la carta hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Hogwarts realmente había caído en tal caos interno? Uchiha Kaito, no solo oponiéndose abiertamente a Umbridge, lo que estaba dentro de sus expectativas, sino también logrando integrar la fuerza de la mayor parte de Slytherin en pocos años e implementar un nuevo orden completamente contrario a los intereses de la sangre pura. ¿Y el investigador enviado por el Ministerio de Magia era tan incompetente e impopular? Lo que lo asustó aún más fue lo que Draco reveló entre líneas. El control del Ministerio de Magia sobre Hogwarts era mucho menos sólido de lo que Fudge alardeaba. Era fuerte por fuera pero hueco por dentro, incapaz de reprimir ni siquiera a un grupo de estudiantes. Esta era una señal extremadamente peligrosa. Si incluso Hogwarts, la cuna del futuro del mundo mágico, estaba fuera de control, entonces la estabilidad del propio Ministerio de Magia era altamente cuestionable. Se quedó inmóvil durante un largo rato y, finalmente, una mirada de determinación brillante en sus ojos. Ya no podía vacilar. El Ministerio de Magia ya estaba perdiendo terreno. Dumbledore y Uchiha Kaito estaban en el mismo bando. Desertar ahora era imposible. El doloroso recuerdo del último crucio aún estaba fresco. Tenía que salvar su posición en el corazón del Señor Oscuro y demostrar que los Malfoy y la familia seguía siendo indispensable. Se giró, caminó hacia una chimenea oculta en lo profundo del estudio y agarró un puñado de polvos flu. Llamas verdes se encendieron y se reflejaron en su pálido rostro. Mi señor, Lucius dijo con urgencia hacia las llamas. Tengo información importante que informar. Sobre la situación actual en Hogwarts y. La debilidad fatal expuesta por el Ministerio de Magia. Embelleció y exageró las partes del informe de Draco relativas a la pérdida de autoridad del Ministerio de Magia, la incompetencia de Umbridge y la fuerza exterior de la administración Fudge que enmascaraba su debilidad interna. El punto clave era: esta es una excelente oportunidad para aprovechar la situación y tomar el control de la estructura del Ministerio de Magia antes de tiempo. Ese Uchiha Kaito es simplemente una molestia. No importa cuánto salte, no puede cambiar el hecho de que Hogwarts, y de hecho todo el mundo mágico, es actualmente débil. Lucius concluyó, notando que el Señor Oscuro ahora poseía magia dirigida específicamente a Kaito, y tratar de ganar confianza centrándose en él nuevamente sería infructuoso. Era mejor dirigir su atención hacia un objetivo más rico y aparentemente más fácil. El Ministerio de Magia era la elección óptima. ¿Y cuál es tu recomendación, Lucius? La voz fría y áspera de Lord Voldemort surgió de las llamas, sin delatar ninguna emoción. Mi señor, deberíamos explotar la estupidez y el miedo de Fudge para incrustar a nuestra gente más profundamente en los departamentos clave del Ministerio de Magia. Mientras Dumbledore y la Resistencia centran su atención en Hogwarts, nosotros podemos completar tranquilamente la toma de control de la estructura del Ministerio de Magia. Para entonces, independientemente de las luchas internas en Hogwarts, las tres principales líneas vitales de todo el mundo mágico, la política, la opinión pública y la ley, estarán completamente en tus manos. Lucius presentó su venenoso plan. En cuanto a ese chico Uchiha, una vez que mi señor controle la situación, naturalmente podrá dedicarle tiempo para hacerlo. Se hizo el silencio al otro lado de las llamas por un instante. Entonces, la voz de Lord Voldemort volvió a resonar, afortunadamente, esta vez con aprobación. Una buena propuesta, Lucius. Parece que el crucio realmente aclara la mente. Serás responsable de investigar este asunto. Muéstrame el valor de los Malfoy. Familia. Sí, señor. No te decepcionaré. Lucius sintió un gran alivio en el corazón y rápidamente juró lealtad. Las llamas se extinguieron. Lucius se desplomó en el sillón, con el sudor frío empapándole la espalda. Había tenido éxito. Había salvado temporalmente a su familia y tal vez incluso había recuperado cierta medida de confianza. Miró la noche completamente oscura fuera de la ventana. Uchiha Kaito, susurró el nombre, encontrando difícil tragarlo.
Él sinceramente esperaba que su gran señor pudiera aplastar por completo ese duro hueso que había estado atascado en la garganta de Malfoy durante varios años. El tiempo no espera a nadie. La rueda avanza en todas partes. Pasaron varias semanas. Al ver que Umbridge no había causado más problemas importantes por el momento, todos se relajaron rápidamente, centrando su atención en el trabajo o en el ocio. Hasta que un partido de Quidditch envuelto en niebla, Gryffindor contra Slytherin, estaba a punto de comenzar bajo la llovizna del fin de semana. 237 Capítulo 234 Aprovechar la oportunidad. Hogwarts Campo de Quidditch, el último sábado de octubre. La llovizna caía del cielo plomizo, humedeciendo las túnicas, pero sin lograr extinguir el contraste entre la escarlata y el oro, la plata y el verde. Parece que alguien confundió la copa de las casas con una guerra. Los Uchiha estaban sentados en la primera fila de las graduadas de Slytherin. Lin levantó un paraguas gigante, protegiéndolos a los 5 en el centro. Lan se metió un caramelo casero en la boca y murmuró indistintamente. Hablando de eso, Marcus entró. ¿Quién lidera el equipo de Slytherin ahora? Warrington, respondió Qian. Es un poco menos hábil que Flint, pero al menos no intentará derribar a los oponentes de sus escobas durante el partido. Lan estaba a punto de preguntar algo más cuando fue interrumpida por un ruido estridente. Nin miró y vio a Umbridge de pie en el centro del profesorado. ¿Había abdicado Dumbledore? Ella sostuvo su varita en su garganta, su voz incómodamente fuerte. Queridos hijos míos, antes de que comience este vibrante evento deportivo, debo recordarles a todos, por la barba de Merlín, Lan puso los ojos en blanco. ¿Ni siquiera dejará el Quidditch en paz? El discurso previo al partido de Umbridge duró casi 5 minutos, hasta que la profesora McGonagall le entregó sin expresión alguna una escoba, como parte de la ceremonia de inicio. Umbridge ganó torpemente la escoba, hizo un par de movimientos rápidos y demostró que la tarea estaba completa. Solo cuando se sentó vio a la vieja abeja de barba blanca escondida detrás de su corpulenta figura. Esa vieja abeja estaba escondida detrás, riéndose en secreto con Violet. El partido comenzó con el silbato de Madame Och. El equipo de Slytherin rápidamente mostró sus tácticas típicas. Duras y brutales. Los cazadores de Warrington eran como paredes móviles que bloqueaban por completo cada ataque de Gryffindor. Mientras tanto, Draco, montado en su original Nimbus 2001, volaba en círculos sobre el campo, compitiendo en silencio con Harry. Parece que a nuestro buscador le importa más si su cabello se moja con la lluvia, comentó Kaito entre risas. A los 15 minutos de partido, Gryffindor ya ganaba por 40 puntos. La ofensiva liderada por Angelina Johnson era como un cuchillo afilado, que atravesaba constantemente la defensa de Slytherin. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras el guardián de Slytherin, Miles Bletch, se lanzaba hacia una Quaffle, el poste de la portería frente a él de repente emitió una luz roja cegadora, luego se dobló y se deformó como una vela derretida. El partido tuvo que detenerse y Madame Och voló enojada para inspeccionarlo. Alguien manipuló el poste de la portería. Todo el estadio estalló en un alboroto. Umbridge se levantó de inmediato, sin poder ocultar su emoción. Esto es un sabotaje deliberado. Debo investigar, profesor. Violet apareció detrás de ella en algún momento, sosteniendo un horrible libro de contabilidad. Según el artículo 37 de las directrices de seguridad para partidos de Quidditch, este tipo de incidentes deben ser gestionados exclusivamente por el árbitro. El documento B2 del Departamento de Deportes del Ministerio de Magia establece explícitamente, Umbridge abrió la boca, luego la cerró, su rostro se tornó incómodo. Qian resopló levemente. Nuestra hermana mayor la reprendió sutilmente. Recordarle a Umbridge los límites de su autoridad delante de tanta gente parece útil, pero en realidad exponen su ignorancia a todo el mundo. Nuestra hermana mayor es más profesional que nosotros en este asunto, dejémoslo en sus manos. Kaito, sin embargo, perdió el interés. Era evidente que el intento de Umbridge de llamarla ladrona había fracasado. Tras reparar la portería, el partido se reanudó, pero considerablemente más intenso. Las acciones de las pequeñas serpientes se volvieron cada vez más bruscas, y Gryffindor respondió con ataques aún más agudos. Una hora después de iniciado el partido, Harry se lanzó de repente, como un meteorito que cae. Había aparecido la Snitch dorada. Casi al mismo tiempo, Draco también divisó al objetivo. Ambos se precipitaron hacia el suelo, uno al lado del otro, a una velocidad que aumentaba rápidamente.
Justo en ese momento crítico, un hechizo disparado desde un lugar desconocido golpeó la cola de la escoba de Harry, provocando que se sacudiera violentamente. Aquí vamos de nuevo. ¿Por qué siento que pasa algo cada vez que Harry está en la cancha? Alguien nos usó un maleficio. Gritó Hermione desde las gradas de Gryffindor. El silbato de Madame Och volvió a sonar, interrumpiendo el partido. Los jugadores de Gryffindor los rodearon enojados, señalando las graduadas de Slytherin. Fue disparado desde su lado. Vete al infierno. ¿Quién demonios quiere lanzarte un hechizo? Kaito miró a Wiggins, que respondió a los disparos junto a él, con expresión de asombro. ¿Quién habría pensado que un intelectual con gafas como él tendría un poder ofensivo tan fuerte? Kaito se giró hacia Lan y la observar encogarse inocentemente detrás de Qian. No sabía, ¿quién le enseñó a ser así? Justo cuando la situación se volvió confusa, un Umbridge se puso de pie, tomando el centro del escenario justo debajo de la nariz de Dumbledore. Silencio. Todos los estudiantes permanecerán en sus asientos. Investigaré personalmente este incidente malicioso. Kaito se levantó lentamente. Vamos. Hora de disfrutar, profesor. La actuación de Umbridge. Media hora después, el gran comedor se convirtió temporalmente en sala de interrogatorios. Umbridge se sentó tras la larga mesa del profesorado, con montones de pergaminos frente a ella. Los miembros de su equipo de investigación la respaldaban como guardias. Salvo Draco, la mayoría tenía expresiones de suficiencia. Eso estaba bien, pero Kaito tenía una pequeña pregunta. ¿A dónde había ido la vieja abeja esta vez? Tenemos pruebas suficientes para demostrar que este incidente está relacionado con una organización estudiantil ilegal. Alguien está usando el partido de Quidditch para sembrar el caos e intentar socavar la estabilidad de Hogwarts. Umbridge estaba encantada. Para ella, los alborotadores de Slytherin jamás podrán superarla en asuntos políticos como este. Yo apoyo la disciplina de Hogwarts, siempre. Draco dio un paso adelante, alzando deliberadamente la voz. Yo personalmente vi a ciertos individuos manipular la portería antes del partido. ¡Qué tontería! Chen se arremangó y se preparó para dar un paso adelante, pero Lin lo detuvo con la mirada. ¿Qué pruebas tiene, señor Malfoy? Preguntó fríamente la profesora McGonagall. Un testigo, profesor, intervino rápidamente Umbridge. Profesor asistente O'Kirk, por favor presente sus registros. Las miradas de todos se volvieron hacia Violet, que miraban hacia abajo y hojeaba un horrible libro de registros. Según mis registros, las porterías fueron sometidas a una inspección rutinaria una hora antes del partido, y todo estaba normal. Durante el partido, había 3 profesores, prefectos de cada casa y aproximadamente 200 estudiantes presentes. El maleficio pudo haber venido de cualquier parte. La sonrisa de Umbridge se congeló. Te pregunté si viste a alguna persona sospechosa acercándose a los postes de la portería. No, profesora, dijo Violeta con calma. Sin embargo, noté un detalle. El hechizo era morado, lo cual es característico de los avanzados. Magia. Además, Harry Potter no sufrió ningún daño sustancial por ello, por lo que se puede inferir que el lanzador solo tenía la intención de interrumpir el partido, no herir deliberadamente a nadie. Lo que se daba a entender era que esto no era el trabajo de un club de estudiantes normal. La gente en el gran salón comenzó a susurrar entre ellos. La expresión de Umbridge se agrió. ¿Estás sugiriendo que podría haber sido un profesor? Simplemente estoy exponiendo los hechos, profesor. Qian le susurró al oído a Kaito. Nuestra hermana mayor tocó eso perfectamente. Kaito admitió levemente. Violet no solo liberó de sospechas a la mayoría de los estudiantes, sino que también destruyó a Umbridge. Sin embargo, el profesor no tendría tiempo para causar tal conmoción solo por diversión. El culpable debe ser otro. Entonces, ¿cómo lograría justificarse? 238 Capítulo 235 Forasteros. Las palabras de Violet fueron nada menos que sorprendentes. ¿Podría haber un profesor involucrado? Esta acusación es mucho más grave que las bromas de los estudiantes. Por primera vez, una expresión oscura cruzó el rostro rosado de Umbridge. Profesor asistente O'Kirk, ¿está insinuando que un profesor de Hogwarts intentó dañar a los estudiantes? Todo lo contrario, profesora, dijo Violet, sacudiendo la cabeza. Estoy eliminando posibilidades. Avanzado, las características mágicas significan que el lanzador posee un nivel considerable de habilidad mágica. Y la selección del objetivo, interferir con la escoba en lugar de atacar directamente al buscador, indica que la intención era crear caos, no causar daño real. Se volvió hacia la profesora McGonagall.
Por favor, dígame, entre los profesores de Hogwarts, ¿quién es experto en magia de largo alcance tan precisa y puede controlar con precisión el poder del hechizo para garantizar que no se produzcan daños permanentes? Los ojos de la profesora McGonagall se entrecerraron levemente. La mayoría de los profesores poseen esta habilidad, joven señorita O'Kirk. Pero esa no es razón para sospechar de ellos. Por supuesto que no es una sospecha, sino más bien una prueba de capacidad profesional. Violet intervino rápidamente, torciendo hábilmente la conversación. Así como yo no puedo lanzar un hechizo tan exquisito, la mayoría de los estudiantes aquí tampoco pueden hacerlo. Esto precisamente limita el alcance de la investigación. Ron se inclinó ligeramente y le susurró a Xian. Le está dando a Umbridge una salida. Como no puede difamar a los estudiantes, la está guiando para que sospeche de fuerzas externas. Los ojos de Umbridge, como era de esperar, se iluminaron, buscando algo incierto. ¿Estás diciendo que personas ajenas se infiltraron en Hogwarts? ¿O algún tipo de trampa mágica preestablecida?, añadió Violet en el momento oportuno. Considerando el reciente refuerzo de las medidas de seguridad de Hogwarts por parte del Ministerio de Magia, me inclino por lo segundo. Esto podría ser una provocación contra la nueva política de seguridad. Umbridge casi la aplaudió. Esta explicación fue simplemente perfecta. Salvó la reputación del Ministerio de Magia y clasificó el incidente como una provocación contra la autoridad, lo que le dio una razón para reforzar aún más el control. Debo informar inmediatamente a esta posibilidad al ministro. Umbridge se puso de pie, radiante de alegría por haber encontrado una excusa. Profesor adjunto Kirk, sus observaciones son muy perspicaces. Señor Malfoy, su equipo de investigación debe intensificar la inspección de objetos sospechosos en el campus. Draco se movió rígidamente, su mirada se dirigió involuntariamente hacia la dirección de Uchiha. Esto no era un asunto sencillo, en la confusión, la mirada de Kaito recorrió nuevamente la mesa de los profesores. Lo extraño es que solo Dumbledore seguía desaparecido. Esto no estaba bien. No importa cuánto intentara Umbridge tomar el poder, la directora nunca estaría completamente ausente de un incidente que involucrara la seguridad del campus. Está ganando tiempo, susurró de repente Kaito. ¿Qué? Preguntó Xian, inclinando la cabeza. La vieja abeja. Su ausencia de la investigación es para ganar tiempo y hacer algo. Y ese algo es más importante que lidiar con la farsa de Umbridge. La investigación concluyó precipitadamente. Umbridge estaba ansiosa por informar a Fudge de su gran descubrimiento, y se pidió a los estudiantes que regresaran directamente a sus salas comunes. Ya pasó. Mi guía de Quidditch. Deja de aullar, dijeron que encontrarían tiempo para recuperar el juego más tarde. Mientras la multitud se dispersaba por el pasillo, Hermione se abrió paso hasta el lado de Kaito. ¿Qué piensas?, susurró, con algunos mechones de su cabello húmedos por la lluvia. ¿Realmente fue alguien de afuera? Kaito se encogió de hombros, mirando las puntas de su cabello. Lo más probable es que alguien quiera que sospechemos el uno del otro. Harry y Ron también lo siguieron. Ron refunfuñó. Apuesto a que era Malfoy. Era el más cercano. Si fuera Draco Malfoy, Potter estaría ahora mismo en el ala del hospital, no dando vueltas por aquí sospechando de los demás. Harry se congeló por un momento, incapaz de refutar. El punto es, continuó Kaito, dando vueltas a algo en su manga. Quienquiera que lo haya hecho, lo logró. Ahora Umbridge tiene una excusa para reforzar el control, y las divisiones entre las casas son más profundas. Ahora, encantamiento de secado rápido. Con una ola de belladona, una voluta de vapor se elevó de la cabeza de Hermione, sobresaltándola. Frotándose el cabello, solo entonces se dio cuenta de que estaba seco y suave, y dijo tímidamente: «Oh. Es raro que te hayas dado cuenta», Kaito sonoramente indulgentemente, su mano ya estaba sobre su cabeza disfrutando de los frutos de su victoria. La próxima vez, no importa lo urgente que sea, primero tendrás que cuidarte a ti mismo. Las mejillas de Hermione estaban carmesí bajo la mirada de Harry y Ron. Lo sé, todavía están aquí, Harry, Ron. Los dos inmediatamente dieron un paso adelante para evitar ser abrumadores. Caminaron hacia una bifurcación en el pasillo cuando de repente Hermione empujó de la manga de Kaito, indicándole que redujera la velocidad. «Hay algo», susurró. Cuando el juego se interrumpió, creo que vi al profesor Dumbledore caminando hacia el lado oeste del castillo. Hacia la sala de trofeos. Las cejas de Kaito se levantaron ligeramente. ¿Lado oeste?
Además de los recuerdos de antiguos alumnos, cerca de la sala de trofeos solo hay la torre de astronomía, dijo Xian en voz baja, apareciendo detrás de Kaito en algún momento, sobresaltándolo. Ofrece una vista abierta, fácil de observar y está suficientemente aislada. ¿Puedes hacer algún sonido antes de salir y...? Lan apareció por el otro lado y se metió un caramelo en la boca. ¿Necesitamos ir a echar un vistazo? Kaito negó con la cabeza. Si Dumbledore no quiere que lo encuentren, seguro que no lo encontrarán. Y. No es que no podamos resolverlo sin él. Sala común. Entonces, ¿Dumbledore podría haber ido a ver a alguien? Lan estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con una hilera de frascos de pociones de varios colores frente a ella. ¿En la torre de astronomía? ¿Con este tiempo? ¿O fue a comprobar algo, que requiere observación desde un punto elevado? Xian analizó. No hay objetos importantes cerca de la sala de trofeos, a menos que fuera a la torre misma. En ese momento, Chen y la hermana Lin entraron, y Chen intervino. Tal vez simplemente no soportaba a Umbridge y encontró un lugar tranquilo para estar solo. No seas tonto, él es Dumbledore, no un cobarde que evita los problemas. Kaito se encontró en el centro de la habitación, juntando las pistas en su mente. Avanzado magia, poder controlado, creación de caos, la marcha de Dumbledore, torre de astronomía, atraer al tigre fuera de su guarida en la montaña. Todos lo gritaron. Si alguien quisiera distraer a Dumbledore, ¿cuál sería la mejor manera? Xian comprendió de inmediato. Crear una crisis que deba afrontar personalmente. ¿Pero qué crisis podría ser más urgente que la de estudiantes heridos? A menos que esa crisis implique algo más peligroso. Hermione dejó caer un libro pesado. Hogwarts. Una historia. He comprobado la información, dijo, abriendo el libro en una sección sobre la torre de astronomía. La sala de trofeos no tiene nada de especial. Pero la torre de astronomía, en los inicios de la escuela, se usaba para ciertas observaciones mágicas especiales. El libro menciona. Las observaciones no se limitaron a las estrellas. Lan se inclinó. ¿Qué significa eso? ¿También observaron el clima? Oh. Personas, dijo Kaito suavemente. Monitoreó de ciertos movimientos. Hermione afirmó. Si Dumbledore sospechara que alguien está intentando infiltrarse en el castillo, o que alguna amenaza se esconde dentro de la escuela, la torre de astronomía sería un punto de observación ideal. ¿Pero por qué iría precisamente hoy, a esta hora? Xian planteó la pregunta crucial. Kaito miró a Hermione. Porque lo viste caminar hacia el oeste después de que se interrumpió el juego. Y la razón de la interrupción fue, la maldición. ¿Y si la maldición en sí no fuera el objetivo, sino una señal? ¿Una señal para alguien en la torre, o una señal de que un plan había comenzado? Todos reflexionaron. En ese momento, un suave golpe se escuchó en la puerta de la sala común. Violet estaba afuera, con expresión seria. Disculpe la molestia, Kaito. Hay algo que quizás necesites saber. Entró, bajando la voz. Solo estaba organizando al profesor los documentos de Umbridge y una comunicación cifrada del Ministerio de Magia. Fue enviada 10 minutos antes del inicio del partido. Ella miró a todos en la habitación y continuó. El contenido trata sobre el último informe de Azkaban. Esta mañana, 2 mortífagos más escaparon. Y el informe menciona que su última dirección vista, fue hacia Hogwarts. Hermione se cubrió la frente. De verdad Azkaban es la prisión más segura. La mirada de Kaito se agudizó. ¿El Ministerio de Magia lo sabía, y aún así permitió que el juego continuara? El informe fue marcado como baja prioridad, el tono de Violet estaba teñido de sarcasmo. Ministro Fudge lo demostró una exageración. Pero el director, Dumbledore, es posible que haya recibido este mensaje durante el juego y haya ido a confirmarlo él mismo. Entonces, la partida de Dumbledore no fue para evitar la farsa de Umbridge, sino para lidiar con una amenaza real. ¿Por qué la torre de astronomía? Preguntó Hermione. Violet explicó. Porque desde allí, se puede ver todo el camino a Hogsmeade, y la orilla opuesta del lago Negro. Si alguien intentara acercarse a Hogwarts desde el norte, ese sería el mejor punto de observación. Todo tenía sentido. La maldición era una distracción, la verdadera crisis estaba fuera del castillo. La investigación de Umbridge era una cortina de humo cuidadosamente diseñada, y Dumbledore, está de guardia por nosotros, concluyó Kaito. Violet afirmó. Y ahora, dado que el profesor Umbridge está ocupado escribiendo su informe y no se puede molestar al director. Creo que deberíamos estar en alerta máxima. Ella miró significativamente a Kaito. Especialmente porque ciertas personas podrían ser el verdadero objetivo.
Después de que Violet se fue, la sala común quedó en silencio. Entonces, Lan rompió el silencio. ¿Qué deberíamos hacer? Kaito se acercó a la ventana y contempló la noche oscura. La lluvia había parado, pero las nubes oscuras aún persistían. Si el director nos está vigilando, se dio la vuelta con un brillo agudo en sus ojos. Entonces también deberíamos prepararnos. Xian, refuerza la seguridad de la sala común y reemplaza a todos los estudiantes menores de cuarto año en la lista. Chen, hermana Lin, cuento con ustedes esta noche. Lleven a Bulstrode y a los demás a patrullar. Lan, preparen sus pequeños inventos, nos serán muy útiles. Hermione, se giró hacia Hermione, ahuecando su rostro preocupado. Dile a Harry y a los miembros del E que el entrenamiento de mañana continuará como de costumbre. Tendremos éxito. Al mirar la sonrisa confiada de Kaito, Hermione se olvidó momentáneamente de sonrojarse. Está bien, 239 capítulo 236 Peón Gilderoy Lockhart nunca había imaginado que su vida pasaría de ser una estrella deslumbrante en las tarjetas de chocolate Frog a esconderse como una rata en los fríos y húmedos pasajes secretos de Hogwarts. La lluvia, o mejor dicho, la condensación que se filtraba desde las grietas de piedra del castillo, se deslizaba por la áspera pared de roca, goteando sobre sus otras costosas túnicas de terciopelo. Intentó alisar con la mano derecha algunos mechones de su llano brillante cabello dorado de la frente, pero solo se levantó una mano de forma extraña. Debajo del guante de piel de dragón había 4 dedos que Lord Voldemort había remodelado para él con mitril. Cada vez que pensaba en ello, una oleada de náuseas le subía a la garganta. Te lo dije, Marcus, controla tu maldito temperamento. La voz de Lockhart sonaba particularmente estridente en el estrecho pasaje secreto, pues hacía tiempo que había perdido la elegancia que alguna vez mostró en público. Una simple señal de distracción. Casi tiras la escoba de Potter del cielo. Marcus, un hombre aún más corpulento que en sus días de estudiante, se apoyó contra la pared de piedra opuesta como si fuera un muro imponente. Todavía sostenía su varita, y la cicatriz que cruzaba su rostro se retorcía bajo el resplandor de la varita. La noviecita de ese perro estaba justo a su lado, gritando como un kneazle al que le han pisado la cola. HMPH, pelirroja molesta. Marcus escupió. Ver la cara salvadora de Potter, y ese Uchiha, no pude evitarlo. Además, aún ofreció un par de excusas. Controlé la fuerza. Solo lo hice tambalearse un poco. Si de verdad quisiera matarlo, ya estaría hecho picadillo. ¿Controlaste la fuerza? Lockhart casi se burló, pero se contuvo, mirando fijamente con un ojo mientras el otro se movía de forma extraña. ¿Sabes? Tu maldición controlada con precisión casi arruina todo el plan. Esa sapo rosa de Umbridge solo buscaba una excusa para poner Hogwarts patas arriba. Si no fuera por, hizo una pausa y el rostro serio de Violet Opkirk apareció en su mente. Esta bruja no era simple, pero en ese momento, su no simple los había ayudado inadvertidamente. Si no fuera por alguien que nos ayuda, no estaríamos escondidos aquí ahora, sino rodeados por Dumbledore y el Ministerio de Magia. Lockhart bajó la voz. El miedo y la ira desplazada llenaron su corazón. El Señor Oscuro quiere caos, una diversión, no que ustedes resuelvan rencores personales. ¿Rencores personales? Marcus se irguió de repente, su sombra envolvió a Lockhart. Lockhart, deja ya de halagar. Mi lealtad al Señor Oscuro es incuestionable. Todo lo que hago es para servirle. En cuanto a ti, dio un paso más cerca, sus ojos brillaban con una luz fanática y peligrosa. ¿Aún estás pensando en tus lindos autógrafos y cartas de fans? No lo olvides, fue el Señor Oscuro quien te dio la oportunidad de recuperar el poder y borrar tu vergüenza. Fuiste tú quien te ofreció tus dedos a cambio del derecho a estar aquí. La respiración de Lockhart se entrecortó. Las palabras de Marcus eran como una daga envenenada, que apuñalaba precisamente su dolor más secreto. Sí, vergüenza. Harry Potter y Uchiha Kaito, uno desenmascaró su gloria, el otro lo envió a Azkaban, haciendo caer de las nubes al barro, con su reputación arruinada. Era un Ravenclaw. La sabiduría de Ravenclaw debería usarse para otras cosas, no para aprender a ocultar sus recuerdos felices. Fue Lord Voldemort quien lo encontró, prometiéndole restaurar su gloria, estatus, reputación e incluso darle más, siempre y cuando demuestre su valía. Odiaba a Harry Potter, odiaba a Ron Weasley, odiaba a Hermione Granger y odiaba aún más a Uchiha Kaito, quien lo destrozó todo. Fueron estas personas quienes destruyeron su mundo cuidadosamente construido. Fueron ellos. Y Lord Voldemort era el único que podía ayudarle a vengarse y hacerlo brillar de nuevo. Nunca lo he olvidado, Marcus. Lockhart se obligó a calmarse.
Sus roncas cuerdas vocales incluso producían un indicio de su antiguo tono seductor. Precisamente porque recuerdo la gran obra del Señor Oscuro, entiendo aún más claramente que las acciones imprudentes perturbarán su gran plan. Nuestra misión hoy es una señal, una cortina de humo, para cubrir la llegada segura de esos dos adultos que realmente escaparon de Azkaban, no para que tú y yo nos entreguemos a un placer momentáneo. Al mencionar esos dos adultos, el fanatismo en los ojos de Marcus retrocedió ligeramente, reemplazado por un sentimiento de asombro y aprensión. Resopló y se apoyó contra la pared. Tienes razón. Pero Potter y Uchiha pagarán el precio, tarde o temprano. Lockhart lo ignoró y se giró para escuchar atentamente los movimientos fuera del pasaje secreto. Lord Voldemort le contó a Marcus este pasaje secreto durante sus días de estudiante. Antiguo, oculto, lleno del olor de la decadencia y la oscuridad. Podía sentir que este pasaje secreto había sido utilizado con frecuencia recientemente. El Señor Oscuro es infalible, dijo Lockhart, como si le hablara a Marcus, o quizás se consolara a sí mismo. Él ya nos ha abierto el camino a todos. Solo tenemos que desempeñar bien nuestro papel. Pero, ¿era este papel un peón, una cortina de humo o un soldado de infantería desechable? Este pensamiento surgió sin control, provocando un escalofrío en la columna de Lockhart. No. No tengo nada que perder. Apretó fuertemente su mano derecha. Adelante, adelante. Adelante. Mansión Malfoy. Sobre la opulenta alfombra aparecieron dos figuras acompañadas de una distorsión espacial. Eran Lockhart y Marcus, quienes acababan de regresar del pasaje secreto usando un traslador. Ni siquiera hubo tiempo de sacudirse el polvo de la ropa antes de arrodillarse inmediatamente sobre una rodilla, inclinando la cabeza ante la figura sentada en la silla de respaldo alto en las profundidades de la habitación. Maestro, susurraron al unísono. Lord Voldemort no respondió de inmediato. Sus dedos pálidos, como serpientes, golpeaban suavemente el apoyabrazos de la silla, sus ojos escarlata, como dos gotas de sangre ardientes en la tenue luz, cayeron sobre ellos. Una presión casi sofocante llenó el aire. Después de un largo silencio, aquella voz fría y ronca se elevó lentamente, como una serpiente venenosa arrastrándose sobre hojas secas. Misión. Marcus inmediatamente miró hacia arriba e informó fanáticamente. Maestro, la señal se ha enviado con éxito. Seguimos sus instrucciones y sembramos el caos durante el partido de Quidditch, atrayendo la atención de todos. Dumbledore fue atraído. La mirada de Lord Voldemort se volvió hacia Lockhart, escudriñándolo. Lockhart sintió instantáneamente que su espalda estaba empapada en sudor frío. Él levantó la vista, forzando la sonrisa que una vez había encantado a innumerables brujas. Sí, gran maestro. El plan se desarrolló sin contratiempos. Hogwarts ahora es un caos, y Umbridge, como usted predijo, ha intensificado su control, lo que sin duda provocará una mayor reacción negativa de estudiantes y profesores, lo que beneficiará nuestras acciones posteriores. La atención de Dumbledore también se ha desviado con éxito hacia una amenaza externa, creando excelentes condiciones para que recibamos a nuestros invitados. Deliberadamente enfatizó suavemente y como lo predijiste, intentando atribuir el éxito a la planificación infalible de Lord Voldemort, mientras evitaba cuidadosamente las acciones imprudentes de Marcus que casi arruinaron todo. Los labios de Lord Voldemort se torcieron. Se acabó. Aquello definitivamente no era una sonrisa. Escuché diferentes sonidos, dijo en voz baja, sus palabras como fragmentos de hielo, perforando sus oídos. Un hechizo que se desvió de su objetivo, un riesgo, innecesario. El cuerpo de Marcus se tensó instantáneamente, su rostro palideció mortalmente y el corazón de Lockhart también se desplomó. Maestro. Argumentó Marcus apresuradamente, aterrorizado. Solo quería darle una lección a Potter. Controlé mi poder y no afecté en absoluto la misión, control. Lord Voldemort se levantó y agarró a Marcus por el cuello. Tu control casi expuso mis peones prematuramente. Marcus Flint, tu lealtad necesita estar acompañado de un cerebro correspondiente. Marcus se postró en el suelo, sin atreverse a pronunciar otra palabra. La mirada de Lord Voldemort volvió a Lockhart. Y tú, Gilderoy, eres muy bueno usando palabras para pasar por alto las cosas, tal como lo hiciste con esos tontos sangre sucia en el pasado. Lockhart sintió un mareo. Lord Voldemort vio a través de él tan fácilmente como alguna vez había visto a través de aquellos desafortunados cuyos recuerdos había modificado. Gran maestro, intentó explicar. Silencio. No necesito tus explicaciones.
Solo necesito que entiendas que tu valor reside en ejecutar mi voluntad, no en satisfacer tus patéticos rencores personales. Levantó lentamente la mano, señalando la esquina de la sala. Allí, en un momento desconocido, dos figuras permanecieron en silencio. Ambos vestían andrajosas túnicas de la prisión de Azkaban, pero su postura era erguida y sus ojos agudos, sin signos que mostraban de la decadencia que trae consigo un encarcelamiento de largo plazo. Sus fluctuaciones mágicas eran oscuras y antiguas y poseían un aura peligrosa claramente diferente de la magia contemporánea. Uno de ellos tenía el pelo gris y el rostro marchito, pero ojos como de águila. El otro era relativamente joven, pero tenía extraños dibujos tatuados en la cara. Carlos, Mortimer. Lord Voldemort llamó sus nombres. Azkaban no logró borrar tu dominio de las artes antiguas. Bienvenido de nuevo. El canoso Carlos se mostró levemente, con la voz ronca. Gracias por tu rescate, señor oscuro. Después de muchos años de inactividad, es hora de que el mundo recuerde nuevamente los nombres de Annihilation Whisper y Sulueaver. Lord Voldemort se volvió con satisfacción hacia Lockhart y Marcus, quienes todavía estaban arrodillados. ¿Lo ves? Dijo suavemente. Estos son peones verdaderamente útiles. Entienden el poder, la paciencia, la obediencia. Lockhart y Marcus bajaron aún más la cabeza. Su misión de hoy fue apenas satisfactoria, declaró finalmente Lord Voldemort. Ahora, salgan. Lucius se encargará de todo. Recuerden sus identidades, recuerden sus posiciones. Sí, maestro. Los dos, como si les hubieran concedido un gran perdón, salieron corriendo de la sala. La pesada puerta se cerró detrás de ellos, cortando la aterradora presión del interior ya los dos nuevos compañeros. Lockhart se apoyó contra la fría pared de mármol, jadeando en busca de aire. El rostro de Marcus estaba pálido y sus ojos estaban llenos de miedo persistente y resentimiento. Se miraron el uno al otro, viéndose lo mismo en los ojos del otro. Eran simplemente peones en un tablero de ajedrez, y el jugador nunca los había considerado realmente centrales. Lo que es aún más aterrador es que al parecer se han añadido al tablero dos peones más poderosos. Su valor se enfrentaba a una dura prueba. Tenían miedo y no querían que los trataran como piezas descartadas. Este camino, con el más mínimo paso en falso, conduciría a la condenación eterna.